Vale, genial. Pues buenas tardes a todas. Si me permitís voy a hablar en femenino plural porque creo que la mayor parte de las colegas que estamos ahora mismo presentes somos mujeres, ¿no? Bueno, y creo que nuestra profesión en realidad es una mayoría femenina, por lo tanto, siempre que me dirijo así a un grupo, utilizo el femenino plural para vincularme con ustedes, así que se me hace un poco raro porque no veo la gente en el aula, o sea, veo el aula, pero no logro verlas ahí, así que voy a utilizar la imaginación para imaginarme ese aula de primero, segundo, tercero y cuarto de futuras terapeutas ocupacionales. Veo algunas colegas y amigas también conectadas en lo online, así que les agradezco su presencia. Y también el lío de horarios porque pensaba que era una hora, luego a otra, con lo cual estaba ahí como confusa con el horario. Así que nada, lo importante y lo interesante es que podamos estar aquí en este momento vinculadas de alguna manera y compartiendo este espacio. Mil gracias, Elizabeth, por la invitación y mil gracias a todas de nuevo por vuestra presencia y por el tiempo, porque es lo más valioso que tenemos. De hecho, es el único recurso limitado que tenemos, además de algunos otros, así que muchas gracias por estar ahí. Y me gustaría compartir con vosotras algunas reflexiones sobre... ¿Me escucháis bien, verdad, Elizabeth? Si no se me escucha, decidme, ¿vale? Porque estoy todo el tiempo como pendiente si se me escucha o no. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, mira, Sara me dice que sí. Y ahora Genial. vamos a poner una compu para que nos vean. Así que ahí estamos conectando eso, así les al grupo. Genial, genial. Pues me gustaría compartir con vosotras algunas reflexiones sobre la comunidad, pero en este caso me voy a centrar en la comunidad de las terapeutas ocupacionales. Es decir, me gustaría como considerarnos a nosotras como una comunidad y reflexionar sobre cómo es nuestra comunidad, ¿vale? Entonces voy a centrar un poco la sesión de hoy en ocuparnos de nuestra propia comunidad para poder ocuparnos de otras comunidades, ¿vale? Algunas compañeras que veo que están por acá conectadas y que ya me han escuchado en otros ámbitos saben que yo utilizo mucho un símil y es que si tenemos naranjas no podemos ofrecer limones, se parecen pero no son lo mismo. Y creo que es una buena propuesta para trabajar desde la asignatura de comunitaria, repensarnos en cómo somos nosotras como comunidad para poder acercarnos a otras comunidades, ¿no? Y reflexionar sobre cómo es nuestra pertenencia, las dificultades que implica pues esto, ¿no? Realizar un trabajo no solo en la comunidad, sino con la comunidad y desde la comunidad. Y creo que nuestro propio colectivo de terapeutas ocupacionales es un buen ejemplo, ¿no? Para que nos puede ilustrar como para algunas reflexiones. Así que si les parece, voy a compartir pantalla y vamos un poco desglosando. Por supuesto, para mí esto es un conversatorio. Es verdad que las pantallas siempre crean como esta distancia, pero estoy disponible para preguntas, para sugerencias, ¿vale? O sea que tienen la libertad de levantar la mano en cualquier momento durante el desarrollo de la sesión, porque me gustaría que, como les digo, sea más bien una conversación, no sea un monólogo, ¿vale? Así que bienvenida a cualquier reflexión, sugerencia, propuesta, ¿vale? Durante el desarrollo de la misma. Y decirles que actualmente me encuentro en Barcelona, que es bueno, trabajo acá en la Universidad de Barcelona, en la EWIT, que es la universidad que está adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona. Y actualmente soy docente en la asignatura de bases conceptuales, es decir, soy la profesora de historia de primero. Soy la docente también titular de la asignatura de TEO comunitaria, de la asignatura de antropología y la coordinadora de la famosa asignatura del trabajo final de grado o tesis de grado, ¿vale? Y es cierto que aunque, bueno, son las asignaturas en las que colaboro, hay una asignatura de todas estas que imparto, ¿no? Que es una asignatura que principalmente no llama mucho la atención o, bueno, pasa más desapercibida por los estudiantes, que es esta que les digo de bases conceptuales, y creo que es una asignatura esencial, y ahora les explicaré por qué. Porque no es posible pertenecer a una comunidad sin conocer y comprender bien la historia de cualquier comunidad, de la nuestra tampoco, ¿vale? Y sí que es cierto que en muchas ocasiones en nuestra carrera, ¿no? En nuestra titulación, hemos puesto mucho énfasis en los aspectos prácticos y menos en los aspectos reflexivos, ¿no? Históricos, conceptuales, y creo que esto es algo esencial. Veréis también por qué
esto de saber y comprender nuestra propia historia como comunidad de terapeutas ocupacionales también nos impacta como comunidad. De hecho, creo que es uno de los grandes retos ahora mismo de la comunidad de terapeutas ocupacionales, conectar con la esencia de la disciplina. ¿Vale? Así que fijaros que de todas estas asignaturas que imparto, evidentemente la que más me vincula con el corazón es la asignatura de TEO comunitaria, ¿no? Porque es el ámbito en el que he trabajado desde que me gradué en la Universidad Complutense de Madrid. Es el ámbito en el que más he aprendido a nivel personal y a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal. Le debo mucho a las comunidades que me han permitido, a las que me ha permitido acercarme, le debo mucho a cada una de las personas que han conformado esas comunidades, que han sido siempre un reflejo, a veces amable y a veces no tan amable, pero siempre un reflejo de quien yo soy y sobre todo lo que hago, y de ese cuestionamiento constante, ¿no? Pero fijaros que comprendí un poco más tarde, ¿no?, que si yo no comprendía bien mi historia profesional, era difícil vincularme en las comunidades, de la misma manera que las comunidades no pueden vincularse a ellas mismas si no comprenden su propia historia. Así que en esta conferencia también, o en esta sesión, o en esta charla, invitarles también a poner este énfasis, ¿no? Si yo no sé quién soy, de dónde vengo, quiénes son mis ancestros, ¿no?, quiénes son mis orígenes, será difícil que me pueda vincular a otros lugares, ¿vale? Y esto yo creo que es algo importante. La naturaleza, que sabéis que es una gran maestra, lo muestra siempre, ¿vale? De hecho, todos los árboles ponen mucho más énfasis en gestar y en originar sus raíces que sus ramas. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es el bambú. No sé si sabéis que tarda 7 años en salir, en emerger a la tierra. Durante 7 años lo único que hace el bambú para poder ser flexible y no romperse frente a la primera crisis o sea, situación de viento o alguna tempestad ambiental, lo primero que hace es durante 7 años solamente se enraiza, ¿vale? Y eso es lo que hace que el bambú sea tan flexible. Entonces, estas son nuestras raíces, nuestra historia son nuestras raíces. Y eso es lo que hace que nosotros en las comunidades podamos ser flexibles como el bambú, ¿vale? Bueno, voy a compartir pantalla. Cualquier cosita me vais diciendo, ¿vale? También me gustaría saludar a una, no sé cómo se llama la estudiante, pero hay una estudiante que está allá en su universidad, que su mamá trabaja en el hospital de Menorca. Y entonces esta estudiante creo que forma parte del grado de algún curso, así que desde acá también la mando un saludo. No la conozco, pero justo ayer hablaba con una compañera que estaba al lado de su mamá y me comentaba que estaría en la sala, así que también desde acá el saludo. Me hizo mucha ilusión saber que de alguna manera estaría por ahí. Vale, no sé si veis mi pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? Gracias, Sara, por el gesto de tu rostro, porque me confirma que ahora se ve. ¿Se ve pantalla completa o no? ¿Se ve pantalla completa? Fenomenal. ¿Veis la pantalla completa ahora, verdad? Sí. Vale, la portada, perfecto. Vale, pues os ponía aquí esta frase, bueno, con esta imagen de Bansky, ¿no? Con estas dos palabras, ¿no? Cuidar y amar. Y esta propuesta, ¿no?, que es como una reflexión en marcha, por eso es reflexionando, no es reflexionar, sino ando, ¿vale?, en este proceso, sobre el cuidado en la comunidad de los terapeutas ocupacionales, ¿vale? Vamos a ver cómo dentro de esta comunidad se producen algunas cuestiones y vamos a reflexionar sobre estas cuestiones de nuestra propia comunidad. Como somos una comunidad en sí misma, tenemos un lenguaje particular que no siempre es comprendido por otras comunidades, eso ya lo sabemos y lo tenemos que tener en cuenta. También se supone que como comunidad compartimos unos valores, compartimos unos intereses, compartimos unos territorios, no unos territorios físicos, pero sí unos territorios de prácticas, y compartimos también unos quehaceres, ¿vale?, y unos afectos y desafectos también profesionales, como todas las comunidades, ¿vale? Aquí tenéis mi email, si después de la sesión hay alguna cuestión, el Instagram, donde muchas veces, pues por ejemplo, el tema del bambú lo compartí ayer y comparto algunas otras reflexiones, y una página en la que hay algunas otras cuestiones vinculadas con la propuesta del ateo consciente, ¿vale? Vale, siguiente página, veis una montaña, ¿no?, que pone terapia ocupacional con... Perfecto. Vale. Fijaros que la primera propuesta que me gustaría haceros como terapeutas ocupacionales que pertenecemos a esta comunidad es esta, ¿no? ¿Podremos asumir el reto de cuidar en terapia ocupacional, con la terapia ocupacional y desde la terapia ocupacional? Y fijaros que otra de las cuestiones podría ser, ¿no?, algo
que tiene que ver con lo que plantea en esta viñeta, ¿no? También de Bansky, que es el cuidado, el amor y la ternura, son un acto revolucionario. Es un acto revolucionario porque justo estos tres aspectos son los que promueven la transformación social. Por lo tanto, en esta intervención de TEO comunitaria, estos tres ingredientes tienen que estar siempre presentes. Pero como les decía antes, no pueden estar presentes para los demás si no están presentes para nosotras. El amor, el afecto y la ternura, como acto revolucionario en terapia ocupacional, tiene que estar presente también dentro de nuestra propia comunidad de terapeutas ocupacionales. Y lo que nos dicen las evidencias científicas y algunos estudios, ¿no?, es que precisamente no es que seamos un colectivo que se sienta también cuidado, no somos un colectivo donde siempre esté el amor en el centro y la ternura en la intervención. No tanto en relación a las demás, a las personas a las que acompañamos, sino en relación a nosotras, que es de las que nos estamos ocupando hoy. ¿Vale? Pues fijaros que abajo os planteaba como dos grandes preguntas, ¿no? ¿Estamos promocionando en esta terapia ocupacional comunitaria una propuesta de ocupaciones conscientes y la transformación social a través de las intervenciones de terapia ocupacional? Es decir, ¿es nuestra práctica una práctica consciente? ¿Vale? O en algunos casos, les ponía aquí, estamos desarrollando intervenciones que de alguna manera siguen perpetuando la insensibilidad, ¿no?, o nutriendo el modelo capitalista neoliberal, ¿vale? Y les pondré algunos ejemplos de estas cuestiones. Por ejemplo, hay muchas cuestiones con relación a esto que tiene que ver con los ámbitos en los que decidimos formarnos una vez que nos hemos graduado, ¿vale? No solo los ámbitos en los que nos formamos, el valor que le damos a las intervenciones de terapia ocupacional. Ahora iremos viendo un poco a qué me refiero con esto, ¿vale? Pero si yo les hago esta pregunta así a las colegas que están conectadas desde diferentes lugares y a las compañeras y compañeros que estáis en el aula, que me encanta que estéis sentadas en el piso, a mí me encanta también sentarme en el piso, con lo cual si estuviera ahí estaría sentada con ustedes, que lo sepan. Y si tuviéramos un mate ya lo remataríamos. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de esto? Levanten la mano, cogen el micro, me digan, abran sus micros y están conectadas. ¿Qué piensan de esto? ¿Creéis que podemos asumir un reto? ¿Cómo sentís? ¿Sentís que estos tres ingredientes de los que os ponía aquí, que son el cuidado, el amor y la ternura, son un acto revolucionario? ¿Están presentes en las prácticas? ¿No lo están? ¿Echáis de menos alguno de ellos? No sé, ¿qué me diríais de esto? De estas preguntas que les planteo así al inicio. Tenemos algunos estudiantes que están empezando sus prácticas, ¿no? Algunas que empezaron ya, otras que vienen ya en un proceso de prácticas. ¿Les suena el cuidado del amor y la ternura cuando piensan en las prácticas? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué dicen él y los estudiantes, las estudiantes? Algunos dicen que sí, otros no los veo muy convencidos. Vale. Cuando hablo del amor, el afecto y la ternura, ¿no?, el cuidado y la ternura, no me hablo de lo que ustedes en sus prácticas le ofrecen a las personas. Me refiero a lo que se ofrecen a sí mismas. Cuando llevamos a cabo esta práctica de terapia ocupacional, ¿está el cuidado para vosotras? Porque fijaros, una de las cosas que yo le he preguntado a las estudiantes es que creo que el gran potencial de esta disciplina, ¿no?, de estar inmersas en una disciplina que trabaja o que interviene con algo tan potente como la actividad humana, es que nuestras vidas ocupacionales sean plenas y no estén tan llenas, ¿no? Porque yo siempre le digo a mis estudiantes lo mismo: ustedes no se irían a cortar el pelo a una peluquería donde la peluquera lleva el pelo sucio o lleva el pelo fatal cortado, ¿sí o no? Se van a cortar el pelo a una peluquería donde de alguna manera la persona que les corta el pelo les inspira de alguna manera, ¿no? No me imagino yo yéndome a cortar el pelo a un sitio donde de repente aparece una señora o un señor, ¿no?, con el pelo medio desaliñado, ¿no? Pues esto es lo mismo, compañeras, esto es lo mismo. Nosotras representamos una profesión que trabaja con algo tan maravilloso como es la cotidianidad, tan maravilloso y tan complejo como es la cotidianidad. De ahí que esa complejidad hace que muchas veces se malinterprete nuestra disciplina, ¿vale? Sin embargo, claro, nuestras vidas ocupacionales tienen que ser un reflejo de esto, ¿vale? Y por eso les decía, ¿no?, cuando les digo que el cuidado, el amor y la ternura tienen que estar en el centro porque forman parte de la transformación social, fijaros que incluso si nos vamos a ámbitos como la neurociencia, ¿vale?, que es un ámbito en el que también estoy de alguna manera vinculada porque desde hace algunos años me acredité para llevar a cabo intervenciones de atención plena en la intervención terapéutica.
¿vale? Y con esta propuesta de ocupaciones conscientes, que es una propuesta que propone Lewani Ramugundu en Sudáfrica, donde el abordaje de la presencia tiene que estar, porque el abordaje de las ocupaciones conscientes es un abordaje que básicamente es político, ¿vale? Y la política requiere presencia, ¿vale? Fíjense que si hablamos desde la neurociencia, esto tiene mucho que ver con cómo responde nuestro cerebro frente a algunas cuestiones. Y si echamos mano, ¿no?, de la asignatura de anatomía o fisiología, sabemos que nuestro cerebro más ancestral es el cerebro límbico, ¿vale? Es el cerebro que gestiona toda esta parte, ¿vale? Y sin embargo es un cerebro al que hemos relegado, ¿vale? A un segundo plano en pro de un cerebro que es un cerebro más racional, ¿vale? Pues fijaros que no me quiero poner un poco así, porque esto sería otro ámbito y otro tema, pero incluso si echamos manos de la neurociencia y de los conocimientos más básicos de anatomía, de fisiología, mi respuesta frente a una intervención donde hay cuidado y afecto es mucho mayor que frente a una intervención que es neutra, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, fijaros que yo les propongo, no sé si ven ahora este arbolito que aparece ahí en la pantalla, les propongo que esta sesión sea como este árbol, ¿no? Me parece que están ustedes comenzando el otoño, si no me equivoco, allá en Argentina, o están a punto de comenzar el otoño, o no sé si me equivoco, pero si están a punto de comenzar el otoño, no sé si ven moverse el árbol, ¿se mueve el árbol en la presentación? ¿Sí? Pues me gustaría que esta sesión fuera como este árbol. Está claro que en 1 hora y media no nos dará tiempo a desarrollar todos los aspectos que conciernen a la comunidad de terapeutas ocupacionales, pero si alguna de las partes de esta sesión es como una de estas semillas de otoño, ya habremos cumplido nuestra función, ¿verdad, Elizabeth? Si algo de esta función, de esta sesión queda para reflexionar, ya habrá cumplido su función. Como os decía la compañera cuando me presentaba, yo me gradué en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Medicina. Comencé primero medicina y en las primeras prácticas me di cuenta que esta no era mi carrera, ¿vale? Leí un libro por el que decidí ser terapeuta ocupacional y estudiar terapia ocupacional, que se llama El pie del Jaipur. Es un libro de un autor que vive en la zona de la costa de Levante, aquí en España, que se llama Javier Moro. Y en este libro él hablaba de una prótesis que se utilizaba en India para niñas con diversidad funcional, que es el pie del Jaipur. Yo jamás trabajé en el ámbito de los productos de soporte, ni en ese ámbito, pero ese libro fue el suficiente como para inspirarme y decidir estudiar esta carrera, ¿no? Como les digo, toda mi trayectoria profesional se ha desarrollado en contextos del ámbito de la cooperación internacional, donde en algunos contextos, como por ejemplo en Marruecos, colaboraba en la formulación de proyectos de cooperación internacional. En otros contextos, como por ejemplo el de Honduras, trabajaba como terapeuta ocupacional, llevando a cabo diferentes intervenciones. Y en otros contextos como Ecuador y Tanzania, colaboraba como investigadora dentro de este ámbito de la cooperación. Y en otros, como en Burkina, pues desarrollé ambos roles, ¿no? El de terapeuta ocupacional, coordinadora de un proyecto, y también investigadora, ¿vale? Creo que el hecho de haber vivido de manera expatriada durante la mayor parte de mi carrera profesional, ¿no?, pues me ha permitido, no siempre con acierto, ¿no?, y no siempre de manera fácil, pero sí de una manera, yo creo que bastante pues interesante, ¿no?, desarrollar determinadas habilidades que probablemente yo no tendría si no hubiera tenido estas experiencias de deslocalización, ¿no? Siempre digo que viajar no es moverse, viajar es comprender al otro y verte en el reflejo de ti misma frente a la otra persona, ¿no? Por eso hay gente que se mueve y no viaja, y gente que viaja y no se mueve, ¿vale? Porque ya os les digo que viajar no es moverse, ¿no? Yo en algunos de estos contextos comprendí que no estaba viajando, que simplemente me había movido, y en otros de ellos, pues, verdaderamente pude viajar porque pude no solo comprenderme mucho mejor, sino comprender mucho mejor al otro, que en definitiva es uno mismo, ¿no? Vale, entonces fijaros que
como les digo, me formé en esta facultad de medicina bajo un paradigma que era propiamente biomédico, ¿vale? Casi todos mis docentes pertenecían al ámbito sobre todo de la medicina y de la psicología, y teníamos muy pocos referentes terapeutas ocupacionales. Eso hacía que mi perspectiva de la disciplina de terapia ocupacional estuviera como bajo el ámbito, bajo el paraguas del modelo médico hegemónico, que todavía sigue muy imperante dentro de nuestra carrera profesional. Y esto hace que, por un lado, incorporemos algunos saberes que son muy interesantes y muy significativos para nuestro hacer cotidiano como terapeutas, pero que ignoremos otros, ¿no? Como aspectos relacionados, por ejemplo, con la antropología, con la sociología, con la política, con la economía, ¿no? Mirar, veo por ahí conectada a la colega argentina también, Daniela Testa, ¿no? que es amiga y colega, a la que también admiro y valoro muchísimo. Y creo que es esto, ¿no? Es como, no es posible entender la ocupación humana sin entender que esta actividad humana o ocupación humana no es solo algo que tenga que ver puramente con aspectos biológicos, sino que tiene que ver con aspectos puramente contextuales, culturales, sociales, como les decía, ¿no? Entonces, fijaros que la primera experiencia que tuve en el ámbito de la cooperación fue en Honduras, donde yo colaboraba con un equipo de profesionales de la salud para hacer que los centros de atención primaria fueran accesibles a las personas con diversidad funcional. Y entonces realizaba diferentes talleres en un país en el que todavía no existía la terapia ocupacional, y recibía muchos cuestionamientos, porque yo explicaba una terapia ocupacional que había entendido y había leído, pero no explicaba una terapia ocupacional que yo había sentido. ¿Vale? Nos cuesta definir nuestra profesión porque no nos revisamos ni nos cuestionamos que nosotras somos seres ocupacionales. Es como, también esto le digo así a mis estudiantes, permíteme que vaya a utilizar también ejemplos que para mí son gráficos, ¿no? Y que me han enseñado también las personas de las diferentes comunidades. Yo a ustedes, yo no les puedo, o sea, nadie nos puede explicar cómo sabe el mate si no lo pruebo. ¿Se entiende? Justo ayer estuve comiendo con una colega argentina aquí, y como sabía que teníamos el encuentro hoy, le hice prepararme un mate. Yo no tomo habitualmente mate en casa, aunque tengo mi bombilla, ¿no? Pero no tomo habitualmente mate en casa. Pero justo como que quería conectar con esta sensación, y es como una cosa es pensar en el mate, otra cosa es sentir el mate, beber el mate. Entonces, yo no puedo definir algo que no he experimentado, que no me ha atravesado, ¿vale? Entonces, esto es algo interesante, ¿no? Yo había estudiado una terapia ocupacional que no me había atravesado. La había estudiado, la había conceptualizado para los demás, ¿vale? Había aprendido sus términos, había memorizado sus conceptos para los demás, pero yo no había reflexionado sobre mí misma como ser ocupacional, ¿vale? Pues fijaros que una de las cuestiones más esenciales que descubrí en este primer contexto de cooperación, además de que me llovieran algunas cuestionamientos que fueron el origen de mi futura tesis doctoral, o sea que le debo mi tesis doctoral sobre todo a Lucy, que era una enfermera con la que colaboraba asiduamente en los diferentes proyectos en los que estaba inmersa en Honduras, pero también a otras profesionales que cuestionaban mis discursos, ¿no? Y el cuestionamiento no siempre era amable, ¿no? El cuestionamiento a veces es desagradable porque uno tiene que buscar respuestas, ¿no? Entonces, fijaros... ¿Sí? ¿Eli, pasa algo? ¿Se me escucha bien? No, creo que se le prende el micrófono, pero estamos perfectos. Ah, vale, perfecto. Pues una de las cuestiones esenciales, ¿no?, que me enseñaron, que aprendí, es que hay que buscar la respuesta dentro de tu pregunta. Esto es una frase de un poeta sufí que a mí me fascina, que es Rumi, ¿vale? Y esta yo creo que fue una de las bases de que yo hiciera una tesis doctoral, ¿no? Justo esta búsqueda de respuestas dentro de mi propia pregunta, ¿no? Entonces también les invito a esto, ¿no? A los que están en primero, asegurarse que no se gradúan sin haber experimentado la ocupación humana y vivirse atravesadas por esto, y a las que están en cuarto, que les quedan menos, pues al menos experimentar lo que quede, ¿no?, desde esta óptica de saberse que ustedes también son seres ocupacionales, ¿no? Y que no podrán explicarle al otro o a la otra el sabor de la papaya o del mate o de lo que quieran, o de la experiencia ocupacional significativa, si no la han probado antes, ¿vale? Y si no la han pensado sobre sí mismas antes, ¿vale? Entonces, fijaros que esta situación, que comenzó, como les digo, en Honduras, pero que luego este proyecto de cooperación que comenzó en Honduras, pero que luego se replicó en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, fue toda una revolución ocupacional para mí, porque me hizo repensar y como reestudiar y reaproximarme a una terapia ocupacional
desde un ámbito completamente distinto, ¿vale? Es decir, yo había estado, como les decía, estudiando, ¿no? Una terapia ocupacional, pero no la había estado sintiendo, no la había estado viviendo, no me estaba sintiendo atravesada por esta terapia ocupacional, ¿vale? Vale. Después de estar en Honduras, marché a Marruecos, ¿vale? En Honduras aprendí que esto que les decía de la historia también. Muchos de los cuestionamientos que me hacían eran en base a por qué hacía determinadas cuestiones. Y muchas de las respuestas tenían que ver con que yo desconocía mi propia historia. Por ejemplo, me preguntaban desde cuándo las terapeutas ocupacionales utilizábamos, por ejemplo, las actividades manuales. O por qué le dábamos tanto valor al producto manual, ¿no? Entonces, fijaros que ustedes, las que estáis en primero, que seguro que estáis con todo el tema de bases conceptuales, hay que echar mano del movimiento de artes y oficios, o hay que echar mano de aspectos que están relacionados con el tratamiento moral, o hay que echar mano de aspectos como tienen que ver como el pragmatismo, ¿vale? Y algunas otras cuestiones. Pero me refiero a que en esta experiencia yo tuve que volverme a releer mi propia disciplina, tuve que volver a reestudiar mi propia disciplina, porque como os decía, muchas de las respuestas estaban en mis propias preguntas, ¿vale? Después de Honduras, como les digo, marché a Marruecos. En Marruecos aprendí cómo se formulaban los proyectos de cooperación internacional, ¿vale? Porque en Honduras, y Guatemala, Nicaragua, Guatemala y El Salvador me di cuenta que si yo no aprendía la lógica de los proyectos de cooperación, tendría que ser siempre ejecutora de proyectos. Y había proyectos en los que yo no estaba de acuerdo. Pero si no entendía la dinámica de los proyectos de cooperación, si no entendía cómo se podían escribir esos proyectos, siempre tendría que estar en esta posición en la que otros pensaran el proyecto, otras pensaran en el proyecto y yo ejecutara, ¿vale? Entonces marché a Marruecos para aprender cómo se identificaban los proyectos y cómo se formulaban estos proyectos, como la parte más formal, ¿vale? Y aquí me di cuenta que, de nuevo, era importante que yo utilizara terminología propia, pero una terminología que, si bien era una terminología propia de terapia ocupacional, fuera una terminología que fuera comprensible para otros agentes de la comunidad con los que se presentaban los proyectos, ¿vale? Si yo hablo de desempeño ocupacional, probablemente solo la comunidad de terapeutas ocupacionales entienda que me refiero a la interacción entre la persona, el entorno y la ocupación. Pero probablemente alguien que no forme parte de nuestra comunidad de terapeutas ocupacionales ignore que el desempeño ocupacional se refiere a esto. Por lo tanto, también en Marruecos me pareció interesante aprender a cómo trasladar nuestros conceptos a conceptos que son comunes con otras disciplinas, ¿vale? Donde podemos realizar un conocimiento que es compartido y dialogar, ¿vale? Con términos que son también compartidos, ¿vale? Y utilizar como una lógica común para, desde esa lógica común, poder identificar proyectos que den respuesta a las necesidades ocupacionales, ¿vale? Después de Marruecos, aprendiendo como este bagaje, marché a Burkina Faso. En Burkina Faso he estado, bueno, he hecho como dos grandes etapas. Una primera etapa donde fui a realizar una investigación, que el resultado de esta investigación es este libro que veis aquí en pantalla, y una segunda etapa en la que me propusieron ser la coordinadora del primer centro de terapia ocupacional de todo África del Oeste, que está ubicado en una localidad que se llama Houndé, ubicada en este país que es Burkina Faso, ¿vale? Entonces, justo el haber identificado, ¿no? Y comprendido cuál es la lógica de la formulación de los proyectos, ¿vale? En Marruecos aprendí varias cosas interesantes. Por un lado, esto que les digo, ¿vale? De cómo hablar en un lenguaje donde la terapia ocupacional esté presente, ¿vale? Porque no consiste en utilizar un lenguaje biomédico, que muchas veces yo me doy cuenta que lo que hacemos es adoptar un lenguaje que no es propio de nuestra disciplina, ¿vale? Buscando un reconocimiento o no, una comprensión, ¿no? Es como si alguien intenta hablar en un acento que no es el suyo, o en un idioma que no percibe o, que no, o con el que no se siente identificado, ¿no? Es como, les sonaría raro, ¿sí o no? Es como si yo de repente empiezo a utilizar un acento que no es propio de, ¿no? No me es propio, ¿no? Pues esto es lo mismo, compañeras. Cuando escriban, escriban desde quienes son. Escriban utilizando las palabras que las identifican. Escriban desde una terapia ocupacional que es capaz de hacerse comprender y que es capaz de establecer un diálogo, ¿vale? Pues fíjense que justo este aprendizaje, ¿no? Me llevó en esta estancia de Burkina, ¿no? Me llevó a poder identificar, ¿no? Y a poder llevar a cabo esta investigación que se hacía con mujeres con VIH-Sida, ¿no? Llevé a cabo una investigación etnográfica. El método etnográfico es propio de la disciplina de la antropología, ¿no?
donde convivía con las mujeres durante un tiempo, ¿no? Y analizaba cómo impactaba el desempeño ocupacional, ¿vale? El VIH-Sida, disculpar, en su desempeño ocupacional, desde sus narrativas, ¿vale? Y esta investigación, que fue un regalazo, ¿no? Yo siempre digo que este fue como mi gran máster vital, ¿no? En esta convivencia con estas 15 mujeres. Por un lado, me permitieron reflexionar o indagar, ¿no? Sobre esta visión más crítica de la terapia ocupacional, que no es criticona. Las perspectivas críticas siempre ofrecen otras opciones. En la perspectiva criticona no ofrece nada, ¿vale? Solo critica y paraliza, nada más, ¿vale? Entonces me permitieron esto, ¿no? Como reflexionar sobre esta perspectiva crítica de la terapia ocupacional. Y esta perspectiva crítica, fijaros que una de las cuestiones que aparecían es que me daba cuenta que si yo le preguntaba a las mujeres, eso que yo consideraba como universal no lo era, ¿no? Os pongo un ejemplo, ¿no? Nosotras entendemos, no sé, allá en Argentina, o me imagino que sí, o no, no lo sé, ya me dirán ustedes, entendemos que la ocupación humana se divide en diferentes áreas. Lo entienden ustedes así también, ¿verdad? Hay diferentes áreas. Pues esto, fíjense que es una idea que no es universal. Esto es una idea que tiene que ver con perspectivas occidentales de la ocupación. Básicamente, esta idea surge en Estados Unidos, liderado por el marco de trabajo de la OTA, donde hace una clasificación en diferentes áreas ocupacionales, ¿no es cierto? Que lo han visto ustedes millones de veces, ¿no? Pues fíjense que esto no es universal. Si tú le preguntas a una mujer de otros contextos que no comparten esa visión occidental de la ocupación, te dirán que la ocupación no se puede dividir, porque la vida no se puede segmentar. Y para muchas personas, su concepción de la ocupación es la vida. De hecho, si alguna de ustedes están interesadas en esta perspectiva crítica y teclean en Google Inmaculada Zango Martín, tesis doctoral, tienen la tesis doctoral en abierto y parte de mi tesis doctoral, no, toda mi tesis doctoral tiene que ver con esto. Porque lo que yo básicamente hice en mi tesis doctoral es preguntarle a las personas de esos 5 contextos que les he mostrado antes, donde he vivido y he realizado estudios y proyectos de terapia ocupacional, básicamente les preguntaba qué era la ocupación, qué era la actividad humana. ¿Vale? Y parte de las respuestas tenían que ver con esto. Nuestra visión de la ocupación es una visión que está vinculada a Occidente, pero Occidente, esta perspectiva occidental, que no es un lugar geográfico, sino que tiene que ver con otras cuestiones, ¿vale? Como el norte y el sur, ¿no? Del que hablaba Aventura Sousa Santos, no es un lugar geográfico, porque la Tierra es redonda, ¿dónde está el norte y dónde está el sur? Depende cómo giremos el mapa, ¿no? La Tierra es redonda, ¿no? Pues esta perspectiva occidental representa el 13% de la población mundial, es decir, Occidente representa el 13% de la población mundial. Sin embargo, nosotros estamos conceptualizando una terapia ocupacional como si fuera universal, yo la primera. ¿Vale? Y en esta estancia en UNDE, ¿no? Durante este estudio etnográfico, parte de la lucidez fue esta, ¿no? Darme cuenta que no, que esta manera de clasificar la actividad humana no es una manera universal. Que muchas personas y en muchos contextos esta conceptualización de la ocupación humana no es así. De hecho, eso es uno de los grandes aportes de Michael Iwama, ¿no? Con el modelo Kawa. ¿Qué hizo Michael Iwama, ¿no? Un colega que es de origen japonés, pero que reside en Canadá, ¿no? ¿Qué hizo? Cuestionar toda la hegemonía de ese planteamiento, ¿no? Occidental de la ocupación humana. Y ese es uno de los grandes aportes también a la disciplina, ¿no? Hay otras autoras también que están haciendo esto. Pues como os decía, ¿no? Ustedes tienen muchas colegas argentinas que llevan haciendo esto mucho tiempo, ¿no? Liliana Paganici, Daniela Testa, y un sinfín de colegas, ¿no? De su propio contexto que llevan durante mucho tiempo, ¿no? Cuestionando y reflexionando y haciendo propuestas, ¿no? Que de alguna manera proponen una terapia ocupacional crítica, ¿vale? Vuelvo a insistir, que no es criticona, ¿vale? Otra de las cosas interesantes de esta investigación y de esta inversión es esto, ¿no? Tener en cuenta lo que se dice y escuchar más lo que no se oye, ¿no? Para mí la inversión en esta investigación fue clave para declinarme por un tipo de investigación, que es en el que yo colaboro como terapeuta ocupacional, que es la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque creo que muchas de las evidencias que sostienen nuestra práctica tienen que ver con lo que las personas nos dicen de las cosas que ocurren. Y esta evidencia científica no le estamos dando mucho valor. Entre otras cosas porque como estamos bajo este paradigma del modelo médico hegemónico, pareciera ser
que solo lo que está evidenciado de manera cuantitativa tiene validez académica. Y no es real, porque la investigación cualitativa tiene sus propios criterios de investigación. Es investigación en sí misma. Pero es cierto que ha sido como de alguna manera relegada, ¿no?, a un segundo plano. Así que les invito también en esta reflexión sobre la comunidad de las terapeutas ocupacionales a visibilizar, ¿no?, y a utilizar, ¿no?, y a considerar las narrativas como evidencia de vuestras prácticas también, ¿vale? Evidencias científicas también de vuestras prácticas, ¿vale? Y aquí también os planteaba, ¿no?, que otra de las cuestiones interesantes de este estudio es darme cuenta que en esta comunidad de terapeutas ocupacionales a las que todas las que estamos aquí pertenecemos, ¿no?, y que se va transmitiendo en un proceso que se llama el proceso de inculturación, ¿no? Ustedes desde primero hasta cuarto van asimilando determinados conceptos, valores, prioridades, no van filtrando también la información, y esto se llama proceso de inculturación. Lo que hace es que se establece una cultura profesional, ¿vale? Esta cultura profesional no tiene que ver con la forma, sino con el fondo, ¿vale? La cultura no es la forma solo es una expresión mínima de la cultura, sino con el fondo, ¿vale? Con las creencias, con los valores, ¿vale? Con los diferentes tipos de cosmovisión, ¿vale? Perfecto. Entonces, fijaros que, teniendo en cuenta esto, ¿vale?, ¿qué creéis que, o qué os sugiere esto, ¿no?, como para la terapia ocupacional? Si yo os digo que en esta comunidad de terapeutas ocupacionales a las que pertenecemos es importante poner el autoconocimiento y el autocuidado en el centro, ¿qué implicaría esto en terapia ocupacional? ¿Implicaría, creéis, por ejemplo, incorporar algunos saberes en vuestras asignaturas o algunas prácticas? ¿Qué pensáis? ¿Incorporaría llevar a cabo trabajos, por ejemplo, que fueran más autorreflexivos? Donde ustedes pudieran reflexionar sobre aspectos propios de la ocupación en vez de, ¿no?, en vez de estar siempre tan centrado, ¿no?, en ese análisis ocupacional del otro, de la otra. ¿Qué piensan que implica este autoconocimiento y autocuidado poniéndolo en el centro? ¿Cómo se imaginan ustedes una terapia ocupacional que las cuida? ¿Cómo se imaginan esto? No sé si tienen por ahí micro, y las que están conectadas online también pueden abrir el micro y hablar. Todos están habilitados, así que si alguna de las compañeras quiere participar, puede hablar. ¿Alguien? ¿Qué les sugiere esto? Hoy tuvimos una clase de subjetividad, digo, si a alguna de las estudiantes le suena esto. ¿De qué vieron, Eli? El tema de la subjetividad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos pensamos nosotras como sujetos también? Porque si no... Total. ¿Y qué significaría esto de poner el autoconocimiento? Es decir, ¿creen que le dedicamos suficiente tiempo a conocer y a comprendernos ocupacionalmente y a cuidarnos desde la ocupación? ¿O no? ¿Qué creen de esto? Lo que vos planteabas era esto de que uno tiene que sentir la terapia ocupacional como para poder ejercerla, pensándolo de la mano de esto de autoconocimiento y autocuidado, busco que la persona con la que trabajo llegue a autocuidado. Lo importante es poder vivenciarlo uno mismo, porque si no estaría buscando algo que no experimenté. O sea, me parece como lo más responsable, digamos. Qué buena propuesta esta que dices, compañera. De hecho, fijaros que más adelante veréis que esto implica desarrollar una terapia ocupacional que sea sentipensante, no pensante sintiente, ¿vale? Sino sentipensante, que es justo lo que está diciendo la compañera, ¿no? Porque además esto es un acto de responsabilidad, ¿vale? Genial. Gracias por tu aporte, y va en esa línea, ¿vale? Fijaros, esto nos enlaza, ¿veis mi pantalla, verdad, que pone ocupaciones conscientes? Sí, ¿verdad? Esto nos enlaza con esta propuesta, ¿vale? Que, como os digo, es una propuesta que hace la colega sudafricana Lewani Ramugundu, ¿vale? Que es el planteamiento de ocupaciones conscientes, ¿vale? Y aquí fijaros que en esta definición de ocupaciones conscientes, ella plantea que hay algunas cuestiones que hay que reflexionar.
Es cierto que este planteamiento de ocupaciones conscientes, yo conozco a Lewani personalmente y bueno, desde que publicó este artículo, luego he tenido ocasión de encontrármela en varias ocasiones y justo dialogábamos en este sentido, ¿no? Es como, no es posible una práctica de ocupaciones conscientes sin estar presente. Y ahora iremos un poco a cómo se vinculan, ¿no? Este planteamiento que, como os digo, es puramente político y económico, ¿vale? Que está atravesado por estos aspectos, con este aspecto de la presencia, ¿vale? Fijaros que el término ocupaciones conscientes tiene que ver con las dinámicas de poder dentro de la disciplina. Y hay muchas dinámicas de poder. Es decir, nuestra disciplina no es neutra. Neutra es la lejía, no sé si ustedes tienen lejía ya también, pero aquí hay un producto que se echa, que se supone que neutraliza todo, que es la lejía, pero yo creo que ni eso, ¿vale? O sea, no existe una posición neutra, ¿vale? Pero si hay una profesión que no puede ser apolítica y no puede ser neutral, es la nuestra, precisamente. Porque, ¿qué es la política, compañeras? La política es el conflicto de intereses, según sostiene Hannah Arendt, ¿no? Esta filósofa que es tan interesante, que tiene un libro que se llama La condición humana, ¿vale? Y fijaros que en este conflicto de intereses, ustedes, como profesionales de terapia ocupacional, están mediando entre necesidades ocupacionales de las personas, ¿vale? En un sistema que a veces promueve de manera indirecta las dependencias y no las autonomías. Veo alguna cabecita que me hace así, la verdad que me conformo con saber que les resuena esto que estoy diciendo, porque en realidad, fíjense que nosotras todo el tiempo, cuando acompañamos a alguien a que tome decisiones o a que se empodere para tomar una decisión sobre algún aspecto ocupacional de su vida, eso es un acto político, porque hay un contexto social que no está de acuerdo en que esa persona sea autónoma para tomar determinadas decisiones. ¿Me explico? Entonces, las ocupaciones conscientes implican ser conscientes de las dinámicas de poder de la disciplina. Ser conscientes... Perdón. Pero en ese sentido vamos a contrapelo muchas veces de los mismos ámbitos donde se supone que se va a brindar la atención. Vamos a contramano. Total. O sea, siempre traigo la metáfora del mosquito, ¿no? O sea, las terapistas ocupacionales en este caso, somos quienes picamos, o sea, molestamos, incomodamos justamente porque incomodamos a quienes son sujetos de nuestra atención, de nuestro cuidado, pero también a los ámbitos en los que trabajamos, en los lugares donde trabajamos. Pero también nos tenemos que picar entre nosotras, ¿no? Como comunidad, porque me parece que ahí todavía nos faltan algunas vueltas más. Qué chulo esta metáfora del mosquito, Sara, me encanta. Y estoy completamente de acuerdo. Creo que tenemos que picarnos entre nosotras y de alguna manera, ¿no? O sea, si utilizamos esta metáfora del mosquito, ¿no? No permitirnos este sueño complaciente en el que a veces caemos, ¿no? En estas posiciones acomodadas de la disciplina, donde obviamos determinadas cuestiones, ¿no? Y qué bien que este mosquito siempre viene como a despertarte, como a incomodarte, ¿no? Como a proponerte hacer algo distinto en realidad, ¿no? Así que genial, gracias Sara por tu intervención. Fijaros que otra de las cuestiones que plantea este planteamiento de ocupaciones conscientes tiene que ver con la relación terapéutica. También con esta reflexión crítica de los postulados teóricos, que, como les decía, es parte de la tesis y que podéis consultar, ¿no? Y es, todos nuestros postulados teóricos en terapia ocupacional son minoritarios, o sea, los hemos considerado como asunciones básicas, ¿no? Como presupuestos que damos por establecidos, pero son todos cuestionables, porque muchos de ellos no han sido compartidos con contextos culturales diversos. De hecho, muchos de ellos se aplican en comunidades donde hay personas, ¿no? Que pertenecen a comunidades que no comparten la cultura profesional de terapia ocupacional y es muy buena la ocasión para permitirles validar, cuestionar, proponer y plantear también cómo conciben ellos y ellas estos conceptos, ¿no? Entonces, fijaros que este planteamiento de ocupaciones conscientes implica esto. Implica un mayor conocimiento de estos aspectos del desempeño ocupacional, ¿no? Un mayor conocimiento de los entornos. Fijaros que somos las únicas profesionales de la salud que vinculamos esos tres ámbitos concretos. Es decir, nuestra receta de la empanada es única, ¿vale? Es única.
Tiene 3 ingredientes que ningún otro profesional está manejando a la misma vez. Pero de alguna manera, como muy bien dice Sara, a veces por comodidad, a veces por buscar ese reconocimiento, a veces por buscar estas dinámicas hegemónicas, nos hemos posicionado solo en un conocimiento de la persona y además de un aspecto concreto de la persona. ¿Vale? Es decir, es como si de estos 3 elementos del desempeño ocupacional, persona, entorno, contexto y ocupación, ¿no? Nos hubiéramos solamente centrado en conocimientos de la persona y ya les digo, y muy específicamente es de determinados ámbitos, poniendo determinados ámbitos en detrimento de otros, ¿no? Como los conocimientos fisiológicos y anatómicos están mucho más valorados que otros conocimientos como, por ejemplo, aspectos sociales o aspectos culturales o aspectos antropológicos, ¿no? Que de alguna manera nos permiten comprender de una manera mucho más profunda, ¿no?, los aspectos globales de cualquier persona, ¿vale? ¿Se entiende un poco esto? Es decir, es como si en nuestra balanza, en esta empanadilla, en esta empanada argentina de los 3 componentes, ¿vale?, estuviéramos utilizando solo uno, ¿vale? Es como, ¿no? Y estas ocupaciones conscientes, como plantea Elewani, nos plantea pues, preguntas en nuestras formaciones, es decir, dónde le estamos poniendo el peso en la formación, nos plantea nuevos retos ocupacionales, porque estas ocupaciones conscientes, como muy bien decía la compañera Sara, nos plantea también cómo revisar nuestras prácticas, ¿no? y hacernos un poco de espejo y reflejo, ¿no?, de estas comodidades e incomodidades profesionales, pero también nos plantea muchas oportunidades. Porque fijaros que estamos utilizando solo un ingrediente para hacer esta empanada. Y sin embargo hay otros 2 elementos que podríamos estar utilizando de una manera mucho más interesante de lo que está. Pero fijaros que además este planteamiento de ocupaciones conscientes está vinculado con aspectos que tienen que ver con la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con la trascendencia. La espiritualidad y la religión son 2 cosas distintas. La religión viene del latín religare, es una palabra que significa unir. ¿Vale? La espiritualidad tiene que ver con el contacto con el espíritu, ¿vale? Y sobre todo con estos aspectos que tienen que ver con la trascendencia. Cualquier actividad que se hace desde un planteamiento de ocupaciones conscientes busca la trascendencia, porque no busca una actividad que vaya solo en beneficio mío propio, sino que busca, ¿vale?, cuestionar a través de mi propia actividad un cuestionamiento que es global. ¿Vale? Y esto sí o sí, compañeras, requiere presencia. Es decir, yo no puedo llevar a cabo una actividad consciente sin presencia. ¿Y por qué sin presencia? Porque fijaros, si hay una dinámica de poder más fuerte en la actualidad, es justamente esta. Todo está organizado para que ninguna de las que estamos aquí estemos presentes. Para que estemos todo el tiempo viviendo en una vida de pasado y en una vida futura, pero para que nadie esté ocupando su presente. Porque la mayor herramienta de poder que tenemos es nuestra presencia. Pero fijaros que esta disgregación, ¿vale?, entre lo que vivimos ahora, lo que hemos vivido y lo que se supone que vamos a vivir, es justo lo que está generando muchísima más patología a nivel social. No sé si saben ustedes que, por ejemplo, todos los problemas de ansiedad se han triplicado después de la pandemia, pero el índice de suicidio en mi país está en cifras que son desorbitadas. Y esto tiene mucho que ver con esto que les estoy diciendo de la presencia. Ya les digo que no es una sesión para hablar de ocupaciones conscientes, pero no podía hablar de la comunidad de terapeutas ocupacionales sin hacer como un breve matiz o un breve énfasis en que esta comunidad de terapeutas ocupacionales tiene que sí o sí empezar a desarrollar ocupaciones desde esta consciencia. Y esta consciencia implica que nuestra profesión se vea atravesada por su presente. ¿Se entiende un poco? Es decir, esta terapia ocupacional consciente tiene que tener en cuenta su historia, tiene que tener una visión de futuro, pero sobre todo tiene que habitar en un presente. A veces la gente malinterpreta esto de la atención plena, ¿no? Entonces de repente empieza a hablar del pasado, dice, no, pero tienes que estar en el presente, pero si yo cojo un evento del pasado y lo traigo a este momento y me ocupo de él en este momento, estoy haciendo una intervención de atención plena. ¿Vale? Es decir, estar en el presente no quiere decir solamente inhalar y exhalar, como a veces se plantea. Es algo mucho más complejo. De hecho, es una habilidad que es probablemente de las más complejas como seres humanos, entre otras cosas porque nuestro cerebro no está preparado. Entonces, cada vez que yo le hago estar presente, se activa en mi cerebro la red neuronal por defecto, ¿vale?, que es esa mente de mono que va de una rama a otra, que me trae millones de pensamientos.
Entonces, si yo quiero hacer un enfoque de ocupaciones conscientes, tiene que ser intencional, porque no va a ocurrir de manera automática. ¿Se entiende? Entonces, esto sí. No, perdón, perdón que te interrumpa, pero cuando vos estabas diciendo eso, yo hacía, digamos, un paneo entre todas nosotras, y esto de, bueno, el uso de los dispositivos, estamos acá, pero seguramente las chicas que están en Córdoba logran estar mucho más atentas que quizás nosotros que estamos en casa con los celulares en mano, con una mirada en el reloj que tengo que llevar a mi hija a tal actividad, y eso no me permite estar en el momento. No es buscar excusas, no es ser reflexiva y crítica de lo mío para afuera. Es muy interesante lo que estás planteando, la simultaneidad hoy, este acelere continuo, me llevó a ese recorte de esta hermosa charla que estás dando, ofreciéndonos, y el concepto de simultaneidad que nos saca continuamente de las ocupaciones conscientes. Así que Total, gracias. Natalia. Total. De hecho, fijaros, esto que dice Natalia, ya os digo, no quiero ser pesada, pero bueno, es un ámbito que me apasiona. De hecho, soy la coordinadora del grupo de investigación de equilibrio ocupacional de terapeutas ocupacionales en mi facultad. O sea, que es un ámbito que estudio, que trabajo, ¿no? Que estudio diferentes ámbitos, también formo, ¿no?, en este ámbito. Y fijaros que desde la neurociencia se dice que cuando estamos conectados por la pantalla, si mi cerebro, si yo estoy inmersa en la actividad que estoy haciendo, que ahora mismo es como queriéndoos transmitir con todo el entusiasmo y la pasión esto que estoy haciendo aquí, nuestros cerebros se están sincronizando, pero nuestros corazones no. Ustedes no pueden sincronizar con lo que yo estoy sintiendo, pero sin embargo las que están en la misma sala, están sentadas unas al lado de otro, hay una función que es apasionante, que de hecho veréis que la voy a vincular después, que es del corazón, que esto se ha descubierto en la última década, es que cuando tú estás sentada al lado de una persona, ¿vale? Ya se sabía que los cerebros están conectados. De hecho, cuando alguien llega nervioso a un sitio, ese nerviosismo uno lo puede percibir, de hecho a veces se contagia, y seguro que todas habéis tenido esta experiencia, que os ha llamado una amiga con una situación concreta y os ha contagiado tanto el entusiasmo como la pena, como lo que sea. Y esto es a nivel cerebral, pero lo que ocurre ahora que se ha estudiado es que cuando tú estás sentado al lado de una persona, lo que hacen vuestros corazones es intentar sincronizar el latido. Esto que se había estudiado solamente en la figura de la madre y el hijo, ¿vale? O la hija, ahora se ha evidenciado que ocurre con cualquier persona desconocida. Evidentemente, la mayor conexión de corazones es entre la madre y el feto o el bebé cuando nace. Pero, y este es un experimento que es bellísimo, porque incluso si por ejemplo, Natalia estuviera en esta sala y sus hijos o sus hijas pasaran a una sala donde ella no las puede ver, su corazón emitiría unas ondas diferentes. Esto es algo que se ha evidenciado hace poco en evidencia, de hecho se ha publicado en la revista Science y ha generado una gran revolución a muchos niveles. Y de ahí esta responsabilidad que les decía al inicio. Es decir, es importante que nosotras pongamos el autoconocimiento y el autocuidado en el centro, porque de mi cuidado depende el cuidado de la comunidad a la que pertenezco. En este caso depende el cuidado de la comunidad de terapeutas ocupacionales. Y fijaros que teniendo en cuenta esto, les quería compartir esto. La palabra cuidar es un ofrecimiento. La misma palabra tiene el término dar. Y fijaros, cuidar implica poner atención y pensar. Y esto enlaza con lo que acabamos de explicar hasta ahora. Poner atención es una práctica meditativa, es una práctica de atención plena. De hecho, la atención plena hace un enfoque en 3 ámbitos: regulación emocional, regulación de la atención y metaanálisis, autoconcepto de mí misma, ¿vale? A través de unas estructuras cerebrales que se llama la corteza cingulada. No me quiero meter ahí, pero es un tema apasionante para debatir. Pero fijaros que cuidar significa poner atención, que podría ser un sinónimo meditar, o la atención plena, o las prácticas de mindfulness, que lo han llamado los americanos, ¿no? Y implica poner atención y pensar, es decir, el cuidado es un acto intencional. Yo para cuidar de algo o de alguien tengo que ponerle atención. Si quiero cuidar mis plantas, tengo que ponerle atención. No es que de repente me levante y en automático riego las plantas. No lo hago en automático, le pongo atención. Tiene que ser un proceso reflexivo, tiene que ser un proceso pensado, tengo que estar atenta a si las plantas necesitan o no agua, ¿vale? Entonces, fijaros que la palabra cuidar implica estos 2 aspectos que estamos desarrollando hasta ahora. Implica un proceso meditativo y un proceso reflexivo.
¿vale? Pero además de esto, este cuidado o este cuidar nos hace conectar con otro aspecto de la comunidad de terapeutas ocupacionales, que es nuestra propia vulnerabilidad, compañeras. Porque aunque es verdad que es un término que para nosotras está muy vinculado con la debilidad, la vulnerabilidad es lo que nos humaniza. En realidad es nuestro gran potencial humano. De hecho, hay un libro de una antropóloga de aquí, de Cataluña, que me parece alucinante, que les recomiendo, que se llama La insurrección de la vulnerabilidad. ¿Vale? Y habla de esto. Es decir, las personas a las que nosotros acompañamos con diversidad funcional son grandes maestras de la vulnerabilidad, que no es la debilidad. ¿Vale? La vulnerabilidad es ese potencial humano, ¿vale? Que está muy vinculado ahora con este concepto que se ha puesto tan de moda, que a veces se nombra y no se sabe lo que se dice, que es el ámbito de la resiliencia o el ámbito del empoderamiento, ¿no? Es como de vez en cuando en nuestra disciplina se empiezan a utilizar términos donde no conectamos con el origen de los términos, ¿no? Y donde además los utilizamos como si fueran ingredientes, ¿no? Que se les echa a cualquier sopa, pero que parece que les pueda dejar el sabor neutro. Y ya les digo que no es neutro, ¿vale? Entonces, fijaros que la vulnerabilidad tiene que ver con que todas ustedes, de alguna manera, cotidianamente, en su quehacer cotidiano, confrontan vulnerabilidades, pero sobre todo la vulnerabilidad que mayor confrontan es la suya misma, la suya propia, la mía propia, ¿vale? Entonces, fijaros que en terapia ocupacional, en esta comunidad de terapeutas ocupacionales, necesitamos escenarios donde mostrar colectivamente la vulnerabilidad. Todavía recuerdo, y creo que algunas de las colegas que estáis aquí también, recuerdo, pero vamos, con un cariño especial, una conferencia que dimos de manera compartida, o sea, hablando al mismo tiempo, Carla Regina Silva y yo en el Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional que se hizo en Tucumán, ¿vale? Y fue una conferencia que fue muy interesante porque era un diálogo a la par, ¿no? Donde intentábamos plantear, ¿no? Con nuestra propia performance, ¿no? En la propia conferencia, este cuestionamiento del norte y del sur, ¿no? Este cuestionamiento de las vulnerabilidades, ¿no? Bueno, y todavía recuerdo, ¿no? Como conectar con nuestra propia vulnerabilidad de manera pública en un congreso latinoamericano, ¿no? Donde no sé cuántas personas había, pero había muchas, permitió como un escenario para mostrar otras vulnerabilidades que normalmente no mostramos. ¿Vale? Entonces, fijaros que la vulnerabilidad es lo que nos vincula, es lo que nos humaniza. ¿Vale? Y les recomiendo sobre todo leer este libro. También hay otra autora que es Butler, ¿no? Que habla de que la vulnerabilidad es una condición humana que nos dispone para la relación social. Entonces, es cierto que en esta comunidad de terapeutas ocupacionales ya es momento de no incluirnos en el colectivo de personas vulnerables. Porque cuando nosotras estamos acompañando a gente que está sufriendo o que está pasando dificultades, nuestras vulnerabilidades se ponen en marcha también. ¿Vale? Entonces esto también yo creo que es interesante, ¿no? Vale. Aquí, perdón, ¿sí? Aprovechamos a compartirte que hace 1 o 2 clases en esta materia que nos recibe a todos hoy, hicimos un poco este ejercicio de ver cuáles eran nuestras vulnerabilidades. ¿Algunos se acuerdan de alguna de las que teníamos, de las que dijimos? Llegamos a la primera clase estos estudiantes llegaron a la conclusión de que todos somos vulnerables. Lo cual para nosotros fue maravilloso. Dijimos, bueno, ya tenemos un punto de partida maravilloso. ¿Alguien se acuerda de alguna? Está lejos, no nos ve, no nos va a pegar ni nada. ¿Por ser qué somos vulnerables? ¿Qué cosas nos hacen vulnerables? ¿Se acuerdan de alguna de las cosas que mencionamos el otro día? Al segundo. Al segundo porque no hablamos. El resto puede opinar también, pero... Por los derechos de mujeres. ¿el qué? Muy bien, las mujeres dijimos que yo les di la mala noticia de lo que van a cobrar por ser mujeres. Bueno, es una realidad en una profesión feminizada que tenemos uno de los atravesamientos que es que las mujeres, porque el solo hecho de ser mujeres, cobramos menos. ¿Se acuerdan? Se ve que eso era lo único que les importaba, lo de la plata. Bueno,
Allá dice. Pero me acuerdo de una frase que vi de Strauss, creo que habla sobre la vulnerabilidad, el sentimiento de la ruta de conexión a la dignidad de uno. ¿A la? Dignidad. ¿A la qué? Es que la escucho muy lejos, Eli. Fuerte, fuerte. La frase hablaba, es una pintora, una persona de pedagogía, que habla sobre la vulnerabilidad, la confianza, el valor y demás, y que decía que la vulnerabilidad es la punta del sentimiento de la dignidad de una. La vulnerabilidad como ruta para la dignidad, dicen acá. Bueno, en este libro de Asun Pie Balaguer habla de esto también. Qué bueno esta frase, me encanta. Acá está Bruno, dice, la vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la conexión y la ruta de acceso al sentimiento de dignidad. Qué bueno, qué potente, qué guay. Ya me la mandarás, que me encanta. Bueno, me parece algo interesante, Eli, que se empiece a reflexionar en el aula sobre estas cuestiones que bien nos tienen que ocupar, ¿vale? Y fijaros que, bueno, en esta revisión crítica de la realidad, pues no podemos obviar, ¿no?, que estamos atravesados por estos tres grandes ejes, ¿no?, que es el capitalismo neoliberal, el colonialismo y el patriarcado. No me voy a meter aquí, pero que sepáis, bueno, ya lo habéis dicho ahí, que nuestra profesión está atravesadísima por estos tres ejes, que a veces de manera inconsciente seguimos perpetuando. Lo dejo ahí, ¿vale? Por eso os decía que una práctica de un ateo consciente requiere una revisión crítica de esto, y esto requiere presencia, porque todo nos despista, ¿no? Es como si nuestro cotidiano todo está articulado para que estemos fuera de nuestro ser y estar. Todo está articulado. De hecho, fijaros que nuestras redes sociales cambian, o sea, la dinámica de las redes sociales cambian en cuanto se dan cuenta que nuestra interacción disminuye. Porque todo se articula, es decir, la mayor estrategia de control tiene que ver con nuestra ausencia y con nuestra ignorancia. Pero a veces más con nuestra ausencia que con nuestra ignorancia, porque a veces cuando no estamos presentes, aunque seamos conocedoras de algunas situaciones, no podemos dar respuestas a tiempo. ¿Se entiende un poco por dónde voy? Entonces, fijaros que la presencia es un acto revolucionario. También. Un acto revolucionario porque todo está organizado para estar completamente ausente del mundo en el que uno vive, del cuerpo que habita, de los sentimientos que tiene, de los vínculos que construye, de los afectos que nutre, de los conocimientos no sé, ¿vale? Esto es bien interesante también. Y aquí les ponía algunas cuestiones, pero si les parece, esto le puedo compartir el artículo, es un artículo de una compañera de Brasil, que es Paula Malfitano, y de este compañero que reside en Inglaterra, pero que es griego, de origen griego, que es Dicaios, ¿vale? Que ya se ha analizado cómo se entiende el cuidado en terapia ocupacional. Yo creo que merecería la pena seguir profundizando en esto. Es uno de los pocos artículos que habla de la comprensión del cuidado en terapia ocupacional, ¿vale? Y aquí se habla, pues, de tres aspectos, de un enfoque biomédico, de un enfoque del cuidado centrado a la persona, de un enfoque del cuidado tácito, que es este cuidado que uno da, ¿no? El conocimiento tácito es este conocimiento que uno va adquiriendo por la experiencia, ¿vale? Pero que no es consciente, sino que uno lo va adquiriendo, pues, con patrones de cuidado que reproduce. Y de un cuidado colectivo, que creo que es el que nos interesaría a esta comunidad de terapeutas ocupacionales, ¿vale? Y esto lo vinculan con un aspecto que a mí me parece apasionante, que es cómo este cuidado, ¿no?, se tiene que dar en lugares que son públicos, ¿vale?, en los que se llevan a cabo estas acciones de cuidado, ¿no? Porque normalmente el cuidado está como muy relegado a los lugares privados, ¿no? Recuerdo también, ¿no?, como Dani, en este mismo congreso de Tucumán, hablaba de una conferencia de una habitación propia, ¿no? Ella hacía el símil con el libro de la Virginia Woolf, y tiene mucho que ver con esto, con tener lugares públicos de cuidado, lugares propios donde cuidarse, ¿no?, que sean compartidos, ¿no?, y que no estén como ahí como relegados, ¿no? Entonces, fijaros que esta propuesta que hacíamos con Carla en esta conferencia, lo que plantea son como tres grandes ejes del cuidar. Cuidar de todo, cuidar del otro, de la otra, y cuidar de mí, ¿vale? No es posible cuidar si uno de estos tres ejes se descuidan, ¿vale? De hecho, fijaros que cuando hacemos un enfoque de autocuidado o de cuidado, Como yo fuera de la escuela esa. estamos hablando de un enfoque particular, ¿vale? Por eso os decía aquí, fijaros que en esta publicación que hacía hablaba de que cuidar es un acto de presencia cotidiana, no es un acto que
que tenga que darse en momentos puntuales, sino que es un acto que es puramente cotidiano, ¿no? Al que a veces le prestamos poca atención en nuestras intervenciones, pero sobre todo le prestamos poca atención en estos maravillosos ritmos ocupacionales que nos ocupan, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidarnos, ¿no? Cómo como terapeutas ocupacionales empezamos a incorporar estos saberes, ¿no? Y estos haceres de la terapia ocupacional para cuidarnos también, que creo que es muy, muy interesante, ¿no? Y os ponía aquí esto, ¿no? Que cuidar en todos sus tiempos y formas es un gesto cotidiano que revoluciona nuestro día a día, que cuidar es un acto político, ¿vale? De hecho, hay un libro que también me parece fascinante que terminé de leer hace poco que se llama El Manifiesto de los Cuidados, que también les recomiendo. Un libro buenísimo también. Muy chiquito, o sea, muy finito y así como muy breve, pero muy, muy interesante. Cuidarte como un gesto cotidiano político, como les decía, y ojalá cuidar de todo lo que te rodea, cuidarte y cuidar del ateo sea un planteamiento consciente en nuestro ser y hacer en terapia ocupacional, ¿no? Les ponía aquí. Vale. Entonces, en este cuidar de todo tenemos que ver con esta ética del cuidado, ¿vale? Y aquí hay perspectivas como la perspectiva ecofeminista, ¿no? Que ya llevan planteando durante décadas, ¿no? Cómo plantear, ¿no? Una perspectiva, ¿no? Desde esta ética del cuidado, ¿vale? Y cómo el cuidado también es un bien social, ¿vale? Y como bien social tenemos que al mismo tiempo no ser como guardianas de este cuidado colectivo de alguna manera, ¿no? Y les ponía aquí algunas cuestiones interesantes, ¿no? También les ponía aquí que el cuidado requiere de una visión política, ¿vale? Y vuelvo a insistir en esta idea, y es que nosotras como comunidad de terapeutas ocupacionales, nuestras intervenciones nunca son neutras, ni nuestro conocimiento es neutro. Entonces, en esta ética del cuidado, esto tenemos que tenerlo como presente. Y claro, no podría hablar del cuidado de la otredad sin hablar de este gran pedagogo, ¿no? Que además es una gran inspiración, ¿no? Que es Freire, ¿no? Y fijaros donde él plantea, ¿no? Que el amor tiene que estar en el centro, ¿no? Y que admirar el mundo es tomar distancia para leerlo. Mejor, ¿no? Y para comprenderlo mejor, tanto el origen de las relaciones opresivas, así como la capacidad de lucha y de resistencia que se da en la esperanza de una sociedad que necesita reinventarse de abajo hacia arriba para que, entre otras cosas, sea menos difícil amar, ¿vale? Y esto también de nuevo, es una invitación, ¿no? A escuchar esas narrativas de las personas a las que acompañamos en los diferentes abordajes de terapia ocupacional y a darles valor y a ubicar esas narrativas, ¿no? Que son narrativas que están de alguna manera abajo, ¿no? Para ubicarlas en un lugar donde se les pueda poner un amplificador, ¿vale? Por eso les invito a que en sus investigaciones empiecen a incorporar esta perspectiva cualitativa tan necesaria en terapia ocupacional, ¿no? Y a veces tan relegada, ¿no? Vale, esto que les decía tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? De que el cuidado tiene que darse o vincularse a lugares públicos. Pues fijaros que este interés me ha llevado este año a escribir este libro, bueno, que se está justo maquetando ahora, con una compañera del ámbito del comercio local. Bueno, ella es catedrática de economía local y de marketing en la Universidad de Alcalá de Henares, y juntas hemos elaborado este libro que se llama Emocionarte en Madrid, y es una guía de lugares esenciales, ¿no? Y es muy interesante porque mi rol como terapeuta ocupacional, bueno, en este caso como rol como terapeuta, pero también como escritora del libro, lo que vamos haciendo es lugares de Madrid que generan emoción, ¿no? Entonces es como, ella hace como una descripción del lugar, ¿no? Pues son pues cafeterías, museos que no son muy conocidos, restaurantes que no son muy populares, ¿no? Rincones donde el sol del otoño, donde uno puede sentarse, ¿no? Ella hace como la descripción del lugar y yo hago toda una descripción de cómo ese lugar, ¿vale? Genera determinadas emociones por la disposición de su entorno y cómo esa emoción te invita a hacer determinadas cuestiones. Por ejemplo, el primer capítulo, que es sobre una cafetería, que es Café Matilda, esta cafetería está vinculada a la alegría, ¿no? Entonces, cómo los entornos de los lugares también promueven la realización de determinadas actividades. Es decir, uno puede llegar a Matilda y no estar alegre, por supuesto, pero ¿es posible estar mucho tiempo en Matilda y no conectar con la alegría? Difícil. ¿Por qué? Porque hay todo un dispositivo del entorno que de alguna manera te hace conectar con esa emoción de la alegría. Entonces, es como un libro a dos voces, que además es muy chulo porque
Blanca escribe y su justificación es a la derecha y yo escribo y la justificación de mi texto es a la izquierda. Y ella escribe en un color y yo en otro. Y es esto todo el tiempo, ¿no? Ella describe el lugar, pues lo que te puedes tomar en esa cafetería, qué lugares cerca puedes visitar, ¿no? Como la descripción histórica de los lugares. Y como terapeuta ocupacional yo hago esta descripción. Y este libro ha sido muy revelador porque es la primera vez que se hace un libro como vinculando estas dos áreas, ¿no? Del comercio local, ¿no? y de la terapia ocupacional, y ha sido muy apoyado por el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid. De hecho, es un libro que se ha realizado con mecenazgo y el principal mecenas de este libro es Actocam, que es este Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Madrid, con lo cual también ha sido como volver otra vez a focalizar, ¿no? en esta situación de que el cuidado se produce en lugares, tiene que producirse en lugares públicos, que tiene que ser colectivo y que no solo las personas cuidan, sino que los entornos pueden cuidar y que nosotras somos expertas en manejar cómo el entorno impacta en lo que las personas hacen, sienten, viven, experimentan, ¿no? Y esto me ha parecido también como un gran viaje también para mí, ¿no? Son lugares que ya conocía porque yo estudié en Madrid terapia ocupacional y también estudié después de terapia ocupacional humanidades y periodismo y también estudié en Madrid, con lo cual he vivido en Madrid muchos años, o sea que todos los lugares que aparecen en el libro de alguna manera son lugares comunes para mí, ¿no? Entonces, fijaros que esto también es una perspectiva del cuidado, ¿no? Y cómo en nuestra comunidad de terapeutas ocupacionales, como os decía antes, si solo ponemos el foco en un ámbito del desempeño ocupacional, estamos obviando otros, ¿no? Yo le decía a las colegas, a veces cuando hacemos aquí sesiones o formaciones, le decía, ¿cómo es posible que nuestros departamentos de terapia ocupacional estén hechos un quilombo? ¿Cómo es posible eso? O sea, a veces uno entra en un departamento de terapia ocupacional y parece más un cajón desastre. ¿Se entiende un poco lo que les digo? Y eso no es posible porque nosotras sabemos del impacto de los entornos en lo que hacemos. Entonces, colocar nuestros entornos, generar belleza en los entornos, generar lugares que cuiden en los entornos, generar diferentes incluso espacios en el entorno que permitan diferentes haceres, sentires, seres, ¿no? Creo que es una gran propuesta, ¿no? Yo, desde el año 2013, mi tesis doctoral es una tesis que hice con el departamento o sea, es una tesis internacional y una de mis codirectoras es Anita Björklund, que está en la Universidad de Jönköping, en Suecia. Y desde el año 2013 colaboro con la Universidad de Suecia, doy formación en el grado y en el posgrado, principalmente en el máster, doy la asignatura de comunidad y de interculturalidad. Y una de las cosas que más me sorprendió y que más me sorprende, ¿no? Ahora llevo 2 años haciendo la formación online, pero durante todo este tiempo, desde el 2013, he ido presencial a la Universidad de Jönköping. Y me fascina saber que son mis colegas de departamento las que sitúan y determinan todos los rincones maravillosos, porque la universidad es como un IKEA a lo grande, ¿vale? La biblioteca es como un IKEA a lo grande, los despachos son todos IKEA, ¿no? IKEA, no sé si les viene a la cabeza esto del IKEA. No sé si por ahí hay IKEA también, pero bueno, esta imagen nórdica, ¿no? de los dispositivos, pues son las colegas de terapia ocupacional las que se encargan de reubicar todos los entornos, porque ellas son las expertas en esto. Y cuando alguien llega nuevo a la facultad, para elegir los colores del despacho, para elegir la disposición de tus cosas, hay una terapeuta ocupacional que viene a asesorarte con esto. No solo nos tenemos que ocupar de adaptar los entornos para que sean accesibles, sino que de los entornos también generen belleza, porque está claro que la belleza también tiene un impacto en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Y eso también está estudiado en neurociencia, ¿vale? Cómo la belleza impacta en nuestro hacer. De hecho, lo que hace cuando nosotros percibimos un ambiente que consideramos bello, y la belleza es algo subjetiva, pero hay aspectos que generan más armonía, ¿no? La belleza entendida como armonía, lo que hacen nuestros hemisferios cerebrales es sincronizarse. Hay como una mayor conexión entre los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, ¿vale? Entonces, cuidar de la otredad también es cuidar del reconocimiento, ¿vale? Y fijaros que la palabra reconocimiento tiene TO. Y a veces en nuestra disciplina somos poco reconocedoras del valor de los aportes de otras colegas. Y esto yo creo que hay que potenciarlo más, ¿vale? Pues fijaros que otra de las cosas de este reconocimiento tiene que ver con saber que podemos regresar, ¿no? Lo ponía ahí en una publicación que hice unos meses, que podemos regresar danzando a la esencia de lo que somos y desde ahí poner el foco en la acción cotidiana.
No podemos poner el foco en una terapia ocupacional consciente si no regresamos o no conectamos con la esencia de nuestra profesión. Y eso es conectar con nuestra historia. ¿Vale? Yo no puedo danzar un ritmo que no me han enseñado, que no siento, con el que no me vinculo. ¿Vale? De hecho, por eso utilizar aquí el cuerpo, ¿no? Y utilizar la danza, ¿no? Lo he puesto de manera intencional. Otro de los aspectos que creo que hay que trabajar en esta comunidad de terapeutas ocupacionales es precisamente esto, ¿no? Ser conscientes que no hay ninguna ocupación que se pueda realizar fuera o de manera ajena a los cuerpos, ¿vale? Y cómo corporizamos la ocupación, cómo la encarnamos, ¿vale? Cómo el cuerpo está atravesado por lo que hacemos, no solo desde aquí, sino desde todos los ámbitos, ¿no? Vale, entonces fijaros que en este reconocimiento hay que fomentar esta ecología de saberes, ¿no? Hay que fomentar también incorporar otros saberes, ¿no? De otros colectivos, de otras comunidades. Hay que preguntarle a las personas con las que estáis qué implica para ellas, lo que hacéis, cómo lo hacéis, ¿vale? Hay que reconocer otros saberes, no solo los saberes de la academia, sino los saberes de la vida y los saberes ancestrales que tanto se olvidan, ¿no? Bueno, y aquí os ponía, ¿no? Esta propuesta de Alain Turén, ¿no? Entonces, fijaros que esto de alguna manera nos plantea esto que yo planteaba en este artículo de la revista Iberoamericana de Antropología, que es que esta comunidad de terapeutas ocupacionales de alguna manera tiene que fomentar una terapia ocupacional que sea descolonizante y que sea descolonizada. Y que sea descolonizante quiere decir que, como planteaba a lo largo de toda la sesión, que cuestione los fundamentos hegemónicos, ¿vale? Relacionados con las relaciones de poder del conocimiento y de la práctica. Hay prácticas que son más hegemónicas que otras. Por ejemplo, en mi contexto actual, la práctica de la pediatría es la práctica más hegemónica. Pero es que además está sucediendo una cosa que a mí me parece, y me voy a permitir compartirla con ustedes, que a mí me parece bastante alarmante, y es que hay determinados ámbitos, como por ejemplo de la pediatría, que ahora mismo en mi contexto, si tú te gradúas en terapia ocupacional y no has invertido la cantidad económica que requiere para hacer la formación de integración sensorial, no puedes desarrollar la terapia ocupacional en el ámbito de la pediatría. Y para mí esto es una aberración. Es decir, es una aberración, pero al mismo tiempo me da pistas de cómo está TO. ¿Veis mi pantalla? ¿Os ha quedado en negro? ¿La veis, verdad? Sí, 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 sí. Es que se me ha apagado una de las pantallas y no sabía. Cómo esta terapia ocupacional inconsciente está poniéndonos en una situación de opresión. Ahora, por ejemplo, en el ámbito de la adolescencia, si una terapeuta ocupacional en mi contexto quiere trabajar en la adolescencia, tiene que sí o sí haber estudiado psicomotricidad. Como si nuestra profesión no nos legitimara para la práctica. La psicomotricidad es una técnica, la integración sensorial es una técnica, una más de todas las que se pueden utilizar. ¿Estarán de acuerdo conmigo en esto? ¿Sí o no? Sí. Y sin embargo, estas técnicas se han imperado como técnicas dominantes hasta tal punto que o tienes esta formación o no te contratan para la práctica. Para mí eso es un ateo inconsciente. Porque ¿quién legitima eso? ¿Nosotras? ¿Nosotras estamos perpetuando eso? Es decir, es lo que yo le digo algunas veces a las compañeras. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra ni de una cosa ni de la otra. Yo utilizo otras técnicas, pero otras técnicas que complementan lo que soy, lo que hago. ¿Se entiende? Otras técnicas que pueden ser estas, pero podrían ser otras. Y eso es una terapia ocupacional descolonizante y descolonizada. Creo que esto es clave en una práctica que sea consciente, porque hay dinámicas de poder en esto. Hay dinámicas de poder. Está claro. Hay ámbitos que solo se realizan desde el ámbito privado y son precisamente los que legitiman o en los que se vinculan este tipo de formaciones. Esto es algo que es evidente. No es algo que diga yo, es algo que si ustedes ven, o sea, miran, lo ven. No es algo que está oculto, ¿vale? Entonces esto yo creo que es interesante, cómo reflexionar en nuestra comunidad de terapeutas ocupacionales sobre esto, ¿vale? Yo no soy psicomotricista, yo puedo utilizar la psicomotricidad para mi práctica profesional, ¿vale?
¿no? Yo no soy integradora sensorial, yo utilizo la integración sensorial para mi práctica, pero yo podría realizar la intervención en pediatría sin tener una formación en integración sensorial, porque soy experta en la ocupación humana, que es lo que me dicen mis colegas suecas. Mis colegas suecas con esto lo alucinan, porque ellas siempre me dicen lo mismo: Inda, ¿por qué invierten ustedes tanto en formarse en técnicas y no invierten sus recursos en profundizar sobre su propia profesión? Porque adquieren técnicas que a veces las desvinculan de su profesión. Y entonces, claro, se genera una identidad profesional tan confusa, ¿vale?, que no transmite unos valores, ¿no?, que no transmite una práctica coherente, que no transmite unos valores. Y esto también es interesante, ¿no? O sea, en el sentido de la acción hay algunas cuestiones. La primera es el propósito, la segunda es la narrativa, la tercera es la trascendencia, ¿vale? Y otros aspectos que hay que tratar es el tema de la pertenencia. Y esto está vinculado con dónde pongo yo el foco cuando me formo, ¿vale? Y como terapeutas ocupacionales creo que tenemos que profundizar más en reflexionar, en crear lugares para reflexionar sobre la actividad humana. Ese es nuestro ámbito, y desde diferentes focos, no solo desde uno, desde diferentes ámbitos. No podemos entender la actividad humana solo desde un ámbito, con unas lentes uniformes. Necesitamos muchas perspectivas, ¿vale? Y una TO descolonizada, pues que logre articular un discurso y una práctica con una identidad propia, que es lo que les estoy intentando transmitir, y no subyugada al desarrollo en el ámbito médico, ¿vale? En estas terapias ocupacionales, ¿no?, nuestra rebeldía es nuestro no al sistema. Ponía aquí, ¿no?, copiando una frase, ¿no?, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Dice: nuestra rebeldía es nuestro no al sistema y nuestra resistencia es un sí a otra cosa es posible, ¿no? O sea, creo que la resistencia de esta comunidad de terapeutas ocupacionales es saber que hay otra terapia ocupacional que es posible, ¿vale? Y hay una terapia ocupacional que tiene que empezar a decir que no a un sistema, pues, que oprime nuestra comunidad, no solo en Argentina, también en mi país y en otros contextos también, ¿no? Vale, y aquí os ponía algunas reflexiones de colegas vinculados a este de colonizar las ocupaciones, ¿vale? Pero me voy a pasar directamente a este último aspecto, ¿vale?, que me gustaría tratar antes de ir cerrando, que es este último bloque del cuidado, que es el cuidar de mí, ¿no? En este cuidar de mí hay una propuesta de autoconocimiento. Y fijaros que a mí, que últimamente en las redes sociales juego mucho con las palabras que terminan en TO, esta palabra tiene 2 TOs. Por lo tanto, yo creo que este autoconocimiento es una invitación a conocer primero quién soy y después lo que hago. Yo creo, ¿no? O sea, o así me he inventado yo que es esta propuesta de autoconocimiento, ¿no? O me sugiere a mí que es esta propuesta de autoconocimiento. Primero quién soy y luego lo que hago. Porque a pesar de que Anne Wilcock desarrolló esta maravillosa perspectiva ocupacional de la salud, pues, y no está aquí para debatir con ella, pues yo no estoy de acuerdo que primero es el hacer y luego es el ser, sino que yo creo que primero es el pertenecer, luego es el ser y luego es el hacer. Así que esto no solo lo digo yo, también las colegas sudafricanas plantean esto y otras colegas también de otros contextos, ¿no? En este cuidar de mí, el autocuidado como acto revolucionario implica, yo no estoy hablando de este autocuidado desde esta perspectiva neoliberal, ¿vale?, de esta relación egoica, ¿no?, que a veces se está potenciando, ¿no?, desde diferentes enfoques del coaching y otros aspectos. No, yo hablo de este autocuidado como un gesto de responsabilidad, como lo que les decía antes, ¿no? Como si yo cuido que mi sistema, ¿no?, todo mi organismo, ¿no?, esté tranquilo, ¿no?, y esté experimentando una sensación de placer, sé que cuando me siento al lado del autobús de otra persona, de alguna manera esto también está impactando a la persona que tengo al lado, ¿no? Creo que para mí ha sido como una gran revolución también, saber y sentir que lo que uno hace para uno mismo, aunque no esté hablando y generando diálogo con el otro o con la otra, de alguna manera nuestros cuerpos tienen un diálogo que va más allá de nuestra palabra, ¿no? Entonces, fijaros que aquí hablamos de un autocuidado como acto revolucionario, de este autocuidado como transformación que considera que cambiar lo externo empieza por cuidar de lo interno, ¿vale? Ya que no hay separación entre cuidarse para ejercer empatía, respeto a la vida humana y deseando la esperanza, ¿no? No hablo de este autocuidado narcisista, ¿no?, ni de este autocuidado que se pone en esta comparativa con los demás. De hecho,
Fijaros que este autocuidado neoliberal es el que potencia todos los enfoques de autoestima, que como verán no han funcionado porque nadie tiene la autoestima. Depende con quién uno se compare, tiene la autoestima buena o baja o alta. ¿Vale? De hecho, los últimos estudios que se han hecho en el ámbito de la psicología social hablan de esto, que los enfoques de autoestima en realidad no son válidos porque la autoestima, que es qué valor me doy a mí misma, depende de con quién me compare. ¿Vale? Pero lo interesante es que uno se compara consigo misma. No se tiene que comparar con nadie. ¿Vale? Y entonces, fíjense que aquí también hay como todo un enfoque, ¿no? Con relación a esto que también merecería un debate, ¿no? Para mí, en este planteamiento de autocuidado, este instante que veis aquí, con Mar, que es uno de los usuarios del Centro de Terapia Ocupacional, para mí fue un instante clave. Fijaros, estamos intentando enhebrar una aguja. Mar es uno de las personas que lideran ahora el Centro de Terapia Ocupacional de UNDE. Cuando yo le vi la primera vez estaba encadenado a la ventana del centro de la unidad de salud mental del hospital y se le tiraba la comida. Ahora mismo yo creo que Mar explica la terapia ocupacional mejor que mis estudiantes de cuarto. Y probablemente muchas veces mejor que yo, porque no solo la ha leído, sino que la vive. ¿Vale? Es el líder como os decía, del Centro de Terapia Ocupacional, va una vez a la semana a la radio y es el maestro de jabonería del Centro de Terapia Ocupacional de UNDE. Y aquí estábamos intentando enhebrar una aguja porque se le había roto el pantalón a uno de los usuarios del centro, que es Alexis, y como Mar sabe coser, pues iba a coserle, ¿no? Y en este momento en el que estábamos enhebrando una aguja, yo estaba como medio preocupada, ¿no? Tenía como cara de preocupada por todas esas tareas que me estaban esperando ahí, ¿no? Y Mar me hizo esta reflexión, ¿no? Me decía, Inda, todos nosotros hemos mejorado nuestra vida cotidiana al estar en el centro de terapia ocupacional. Todos nosotros menos tú. Y para mí este instante fue brutal, porque, claro, me hizo reflexionar mucho sobre esto que os estoy compartiendo. Y es que yo no puedo ofrecer naranjas si tengo limones, ¿vale? Y entonces es como... Fue un replanteamiento interesante porque fue doloroso sentir esto, ¿no? Que desde fuera, incluso Mar pudiera ver que todo mi enfoque estuviera, ¿no? En que hubiera ritmos ocupacionales adecuados para ellos, ¿no? Pero yo no estaba incluyéndome en el centro, ¿vale? Y bueno, creo que esto marcó un antes y un después también en mi carrera. No sé si veis la cara bien, pero tenía una cara de preocupación brutal y estábamos enhebrando una aguja, ¿vale? Es decir, no había nada que me pudiera preocupar para enhebrar una aguja, ¿vale? Pero bueno, tiene que ver también con esto, ¿no? Con esto que les decía antes. Y esto también me hizo pensar sobre este otro término, que es la coherencia ocupacional, que creo que es nuestra mejor herencia. Así que ahora si tengo naranjas es mejor que te dé las naranjas y si tengo limones te ofrezco limones, pero no te ofrezco limones si tengo naranjas. Y claro, esto implica revisarse en esta coherencia ocupacional, que es creo que lo más complejo del ser humano. Yo creo que hay dos cosas muy complejas como seres humanos. Una, conocer quiénes somos, creo que es la gran pregunta, ¿no? De hecho, como sabéis, es la pregunta que estaba en el oráculo de Delfos, ¿no? Desde la antigüedad, conócete a ti mismo. Y la otra, esta coherencia, ¿no? Que siempre tiene como el riesgo de desviarse, ¿no? La coherencia tiene que ver con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento y con lo que hago. Pero fijaros que la acción es lo último de la coherencia. De hecho, una de las compañeras de Ocupación Arte hizo un dibujo maravilloso que creo que está en mi Instagram, que ha dibujado como una mujer, ¿no? Y habla como de las diferentes flechas de la coherencia y habla de esto, ¿no? La acción es el último elemento de la coherencia. Por eso en la coherencia ocupacional y en esta propuesta de ocupaciones conscientes tengo que revisar qué pienso sobre mí, qué pienso sobre la disciplina. Tengo que ver qué hablo, qué discursos pongo yo para la disciplina, de qué hablo yo cuando hablo de terapia ocupacional. Tengo que ver qué siento y tengo que ver qué hago. ¿Vale? Y creo que es una buena propuesta también. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí esto tiene que ver con algunas preguntas, ¿no? Y es qué cuidado ofrecemos en terapia ocupacional, cómo cuidamos de la TO y cómo la TO nos cuida también, ¿vale? Creo que es una triple pregunta, ¿no? Algunas de estas preguntas son las que han dado fruto a este otro proyecto, ¿no? Que inicié justo en el año 2020 y que estoy disfrutando muchísimo. De hecho, hay algunas compañeras que han realizado esta propuesta que están conectadas en online. Es un proyecto en el que, como les digo, estoy disfrutando muchísimo porque, bueno, me permite como
seguir indagando en esta coherencia que al mínimo despiste flaquea, ¿no? Que es el proyecto de Ocupacionarte, ¿no? A través de un método de acompañamiento que es el método Tao, que tiene 3 etapas, ¿no? Que es transformarte, amarte y ocuparte, y que al mismo tiempo juega con estas palabras, ¿no? Que es el Tao, que es este arte, ¿no? De dejar que la vida también vaya marcando el ritmo, ¿vale? Es el del taoísmo. Pues fijaros que aquí otra de las cuestiones interesantes es de qué manera en esta comunidad de terapeutas ocupacionales empezamos a ser terapeutas ocupacionales, después a hacer y después a pertenecer, o al revés. Empezamos a pertenecer, a ser y a hacer, ¿vale? Pero poniendo la pertenencia y el ser en un ámbito, o sea, en un punto y en otro. Como les decía, dar valor a las narrativas, acompañar para que las personas también asuman riesgos y desafíos ocupacionales. Creo que es un gran reto como terapeutas ocupacionales, y para eso nosotras también tenemos que acompañarnos a nosotras mismas a asumir retos y desafíos ocupacionales, porque no es posible la vida sin esto y a veces nos resistimos a esto, ¿vale? De ahí el símil que les decía antes del Tao, ¿no? Como el río, ¿no? Que fluye y va como sorteando lo que se encuentra. Y de esta propuesta de ocupaciones. Y aquí algunas investigaciones, 2 de ellas, una se ha hecho en Canadá, otra en Suecia y otra aquí en España, y es que fijaros algunos de los datos interesantes. Dice, el agotamiento emocional y la despersonalización y la baja realización personal afecta al 69,4% de los terapeutas ocupacionales que llevan sus intervenciones en distintos recursos asistenciales. Algunas estrategias sugeridas para el bienestar y la salud ocupacional son el equilibrio ocupacional, el autoconocimiento y la incorporación de desafíos ocupacionales estimulantes. El estrés y la ansiedad se da con mayor frecuencia en terapeutas ocupacionales con menos de 10 años de experiencia, repercutiendo en su vida personal y profesional 5 años más tarde, ¿vale? Creo que somos una profesión que todavía no se ha ocupado de cuidarse lo necesario, o de cuidarse lo suficiente, podríamos decir, ¿vale? Y creo que es importante e interesante, ¿no? En este estudio que os decía que lidero sobre el equilibrio ocupacional de las terapeutas ocupacionales en mi país, justo publicamos este año 2022 un artículo en la Scandinavian Journal con algunos datos bastante interesantes sobre esto, ¿no? También sería interesante también ver y valorar estos estudios en otros contextos, ¿no? Porque evidentemente el equilibrio ocupacional es un concepto que también requiere su propia revisión, ¿no? Y también tiene que ajustarse a los determinados contextos. Y bueno, esto es lo que os decía antes de la propuesta de Ocupacionarte. Y aquí, para terminar, antes de que me preguntéis lo que consideréis, os quería como dejar algunas preguntas pues, que queden ahí en forma de eco, ¿no? Es qué tipo de vida ocupacional vivimos, les ponía ahí, cómo cuidamos de nosotros para cuidar, dónde está el cuerpo y la mente, cómo son nuestros ritmos ocupacionales, cuál es el grado de satisfacción de la vida que vivimos, ¿para qué tenemos tiempo o tiempo para qué? ¿Dónde está la exigencia? Si nos vemos o no parte de un todo. Si alguna vez me pregunto qué necesito ocupacionalmente, porque si no sé lo que necesito no puedo cuidarlo. ¿Qué hacemos para romper con la desigualdad, la exclusión y la injusticia en nuestras vidas cotidianas? Si reflexionamos para comprender todo sistema que produce la desigualdad, la exclusión y la opresión. Si estoy segura que respeto y deseo la diversidad humana, y si estoy despierta para las realidades o prefiero no ver. Son algunas de las preguntas que quería como compartir. Y de acuerdo con lo que comentaba antes una de las compañeras que está ahí en el aula, ¿no? Que hablaba del sentimiento, pues creo que lo ideal es proponer en esta comunidad un ateo que sea sentipensante, que democratice el conocimiento y la práctica de terapia ocupacional, sobre todo, considerando otros modos de vivir, de sentir, de soñar, de hacer, de saber, de estar, de ser, de trascender, de vivir con, pero también de existir. Y con esto, compañeras, y con una propuesta de un ateo que se centre más en el ser que en el hacer, rescatando la ternura en la práctica de terapia ocupacional, que es con lo que habíamos comenzado al inicio de la sesión, y haciendo mención a este maravilloso escritor que es Julio Cortázar, que además es muy importante para mí porque para mí Rayuela es una de las novelas más interesantes que he leído jamás. De hecho, colecciono rayuelas en diferentes idiomas y durante mucho tiempo tenía como una fijación, ¿no? Por este personaje que está en la novela, que a mí me parece maravilloso, que es la maga.
que me parece que es de una maestría total, pues, y sabiendo que de alguna manera esto que plantea Julio Cortázar es una gran propuesta para nuestra comunidad, pues fijaros que él plantea que nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. Así que si tenemos que empezar de nuevo para construir o para deconstruir una terapia ocupacional que sea consciente en esta comunidad de terapeutas ocupacionales, pues creo que todavía estamos a tiempo. Así que mil gracias por estar ahí, por estar presentes, a las compañeras que estáis en online, a las estudiantes de todos los cursos de la Universidad Católica de Córdoba y gracias Elizabeth por invitarme y cualquier pregunta, sugerencia o duda, pues serán bienvenidas. Así que poco más con esto. Me despido, cierro la sesión y tenéis mi contacto, me podéis escribirlo y preguntar lo que necesitéis, tanto ahora como más adelante, si ha surgido alguna reflexión o cualquier cosa, será un placer para mí. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, muchas gracias, Inda, por tu tiempo y por tu paciencia. Cerrar la pantalla, a dejar de compartir para que podamos vernos con los que nos acompañan. Y abrimos el tiempo de preguntas. Daniela creo que está levantando la mano, si no veo mal. Un poquito de costado. Así que Daniela, tenés el micrófono que podés abrirlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Eli por la generosidad de abrir esta aula. Y bueno, muy contenta disfrutando acá de la compañera Inda, que como siempre, una presentación hermosa y nos deja pensando y nos tira una biblioteca para leer, ¿no? Yo ya acá anoté 2 carillas de mi cuaderno, referencias de bibliografía. Pero me quedaba, bueno, me identifico mucho con el tema de cómo el concepto de cuidado, de autocuidado, de autoatención, desde las distintas perspectivas, tanto desde la salud colectiva como últimamente desde los desarrollos feministas, es para nosotros una herramienta de emancipación y de autorreflexión con un poder enorme. Pensaba cuando escuchaba a Inda con esta diferenciación de lo que es el autocuidado en un marco neoliberal, y pensaba en un concepto que es muy tradicional nuestro, situado, digamos, que es el aporte que hace el antropólogo Menéndez acerca de lo que significan los procesos de autoatención como procesos estructurales, es decir, procesos que son diferentes en cada organización social, en cada cultura, pero a su vez están presentes en todas las organizaciones, en todas las formas de vida. Y cómo el hacer, la ocupación, la actividad, como le queramos llamar, traduce, refleja, articula lo que son los procesos de autocuidado, de autoatención, que son los procesos de conservación de la vida. Y cómo que nosotros aún estamos formateados por esta idea de ciencia moderna que, tal como menciona Inda de manera muy oportuna, muy insistente, establece jerarquías en los saberes. Y eso cómo nos atraviesa a nosotras como profesión feminizada, en nuestra conformación, todos nuestros saberes que están transmitidos, pero y de manera oral, pero no están escritos, el esfuerzo que se hizo en toda una época, en la década de los 90 especialmente, en traducir nuestros saberes en terminología supuestamente científica para entrar en determinados moldes, y como siempre la cuestión del cuidado quedó como soslayada, marginalizada de la producción de conocimiento o de la legitimación de esa producción de conocimiento. Entonces, bueno, ahora que hay como un auge tan fuerte, felizmente, del tema de la ética del cuidado, la economía del cuidado, las profesiones de salud están siendo comprendidas a partir de profesiones de cuidado, cómo estamos, creo yo, en un momento donde las condiciones de las áreas de saber en las cuales nosotros nos relacionamos es favorable a que podamos recuperar todos estos saberes que
que son parte también de nuestras tradiciones, ¿no? Retomando los trabajos como el de Mariela Nabergoy, o el trabajo de Lida Pérez, de psicóloga, ¿no? Que empieza a visibilizar este tipo de aportes. Así que hay otro tema súper, que todavía yo creo que está un poco de costado para la terapia ocupacional, porque la antropología lo viene trabajando desde hace un montón, es el tema del cuerpo. O sea, salir un poco del cuerpo biológico, hacer esa crítica a la mirada biologicista del cuerpo, y recuperar esa corporeidad o esa idea de embodiment del cuerpo como una manera de ser y estar en el mundo, y un cuerpo que es emociones, y un cuerpo que es una relación social. Entonces, en eso me parece que todavía no como que incluir estos conceptos en las currículas me parece que viene medio lerdo, pero las perspectivas de cuidado vienen como por suerte muy fuertes, y creo que nos tenemos que apropiar de esto. También coincido totalmente en esto de apropiarnos de estos conocimientos, pero no de necesitar cambiar de área o de profesión para legitimar intervenciones, ¿no? Pero bueno, ya mismo me pongo a leer, a estudiar. Nos manda a estudiar, Inda, como siempre, se agradece. Dani, es un placer que estés ahí. La verdad es que me ha hecho una ilusión ver tu nombre. Justo esta mañana te leía en el WhatsApp, y ahora al verte ahí digo, jo, la verdad es que lo que hace la tecnología es juntarnos de alguna manera también a veces. Así que nada, estaré encantada que en algún momento nos compartamos un mate y sigamos el diálogo. Siempre también para mí es inspirador. Dani, gracias. Gracias. Gracias, Daniela. Antes de darle la palabra a Laura, que es de la casa y nos va a saber esperar, ¿hay alguien que quiera comentar algo que les quede dando vueltas? Algo que les disparó, todo lo que nos dijo un montón de cosas. Acá están todos obnubilados igual. No sé si van a dormir hoy con todo lo que nos dejaste para pensar. ¿Algo que quieran compartir? Si no se les ocurre ahora, Eli, tienen mi contacto. No sé si lo han podido ver con la pantalla. Lo podemos compartir después de tu presentación para que lo tengan también. Creo que tomaron nota igual, ¿no? Vi a varios que ya te van a hacer alguna pregunta, ¿eh? Vos abriste el juego, así que... ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Están muy impactados todavía por todo esto? ¿Están cansados después de un día? Si no, le damos la palabra a Laura y después sigan pensando, el que quiera participar pueden hacerlo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Inda. Como profesora de la universidad, te quiero agradecer que hayas regalado este espacio para nuestros estudiantes y también para profesores, y contarte que yo también soy profesora de una materia que se llama Terapia Ocupacional 1, que creo que es bastante similar a la que vos dices de fundamentos. Me encanta ser profesora de esta materia, soy amante de la historia en general, y creo que la historia de nuestra profesión, el hacérsela conocer a nuestros estudiantes es muy valioso, porque es en cierta forma poder comprender también la realidad actual de la profesión. Y decirte que particularmente en la postura que adopta mi cátedra en esta universidad es en los estudiantes de primer año llevarlos a la reflexión a sus propias personas. Entonces, cada concepto nuevo que vamos trabajando y que van aprendiendo para meterse en el lenguaje propio de la terapia ocupacional, en cada clase tratamos de hacer un ejercicio a donde primero me piense yo en ese concepto, para después darle la oportunidad a que en cátedras siguientes se pueda seguir ampliando eso. Y creo que es un lindo desafío que debería plantearse, digamos, en la formación de grado, volver a esto para, como un ejercicio reflexivo, digamos, que ya nuestros estudiantes desde primer año estén con esto dando vueltas en su cabeza.
Así que, bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, un placer escucharte. Gracias a ti, Laura, y me encanta que compartamos esta asignatura, a ver si en algún momento hacemos sinergias, y me encanta también que tengas esa propuesta con los estudiantes, ¿no? Con las estudiantes de hacerles como revivir, ¿no? De alguna manera esta propuesta teórica, porque es un reto interesante también, ¿no? Así que mil gracias y nada, me encanta que de alguna manera estemos conectadas con la asignatura y en algún momento tendemos puentes entre Córdoba y EWIT para Seguro, contar seguro. las historias. Gracias, Laura. ¿Alguien más estuvo pensando acá que quiere comentar? Están todos muy tímidos. Bueno, muy bien, muy tímidas. Sarita, ¿tenés levantada la mano si no veo mal? Bueno, gracias y que sigan pensando por allí. Me quedé pensando en estos dos sujetos, ¿no? Sujeto, ese sujeto neoliberal y ese sujeto transformador, ¿no? Que apunta a la transformación. Y lo ligaba o lo vinculaba con esta cuestión que señalabas, en particular con el tema de las técnicas, ¿sí? Justamente entiendo y pienso y siento que esas técnicas, que puede ser la integración sensorial como cualquier otra, la psicomotricidad o tantísimas otras, en realidad responden a ese sujeto individual, propio de la época, de una época donde el neoliberalismo todo es una mercancía, se compra y se vende, ¿sí? Entonces se vende tal técnica, se vende tal modelo, y se pierde esto que vos planteabas, se desdibuja la esencia. Porque lo cierto es que por más técnica de la psicomotricidad, de la integración sensorial, de la meditación, la que querramos llamar, la esencia es cómo en nosotros, TO, somos más allá de esa técnica, ¿sí? Porque en realidad hacemos eso, pero implementamos esas técnicas a partir del ser y el hacer y el sentir la terapia ocupacional. No tenemos otra manera, ¿sí? No hay otra forma. Entonces, el riesgo de este sujeto neoliberal lo que genera es un distanciamiento y una pérdida de la esencia, de las raíces de las que vos hablabas, con respecto a que nuestra base, nuestro sustento, aquello que la raíz, lo que sostiene esta copa, es justamente la esencia de ser, hacer, sentir y pensar la terapia ocupacional. O sea, me parece que nos distorsiona y ahí es donde nos perdemos. Y cuando nos perdemos, por efectos de esta marketing y mercantilización del conocimiento, dejamos de lado todo ese bagaje que en un proceso histórico, porque la historia es siempre un proceso que está en permanente cambio y movimiento, lo vamos dejando como de lado y vamos perdiendo la necesaria esencialidad que nos hace terapistas ocupacionales, ¿no? Y nos hace hacer, pensar y pertenecer. Y en el pertenecer, creo que allí tenemos como una dificultad en reconocernos, porque bueno, parto de la base que digamos que los seres humanos somos sujetos sociales, y por tanto, por ser sujetos sociales, digamos, nos materializamos en las relaciones que establecemos, o sea, la materialidad es nuestra práctica, ¿sí? En el cómo. Ahora, cuando y justamente es uno de los puntos que por ahí a mí más me preocupa, ¿no? Son las condiciones, cómo nos perdemos muchas veces en estas condiciones de cuidar al otro, y nos encontramos en la realidad que poco cuidamos y nos cuidamos de nuestras propias condiciones de subsistencia, de vida, ¿sí? Tanto en términos de los tiempos, en los términos materiales, y
Y esto lamentablemente cada vez se profundiza más por el contexto a nivel mundial, social y regional en el que vivimos. Aquí también, y lo señalaba, se da la particularidad que la mayor orientación es justamente el campo de la atención, en el terreno de las intervenciones en las infancias, o primera o segunda infancia, ¿sí? O sea, que ha sido el boom, pero producto, pasa más fuerte esta palabra, pero bueno, es como uno lo entiende, es producto muchas veces de la manipulación y de la imposibilidad de retraerse y leerse, ¿sí? Desde afuera, digamos, para después volver a entrar, ¿sí? En ese espacio. Parece que esto es fundamental porque este es un riesgo que uno también lo vive acá y lo ve acá. Y si no nos leemos en ese sentido, justamente vamos a seguir respondiendo a ese sujeto neoliberal. Así que se elige. Bueno, gracias Sara por tus aportes. Tenemos que ir cerrando porque estas criaturas van a ir a dormir o a seguir cursando algunos. Creo que Hilda también, porque es más tarde todavía en Barcelona. Así que gracias por trasnochar por nosotros. No sabemos si somos el mejor plan de trasnoche, pero bueno, nosotras te disfrutamos mucho. Y por ahí, para hacer un recuento de alguna cuestión para que tengamos en cuenta nosotras. Primero, mencionar la cuestión de la gestión de proyectos y pensar cómo nosotros venimos trabajando en esta materia. Nosotros tenemos transversalmente la gestión de proyectos dentro de la materia de teoría comunitaria. Me parece que está bueno esta puesta en valor, como le hiciste, como también otro, tanto como ámbito de intervención como el dejar de recibir órdenes. Se lo voy a decir en criollo, ¿no? Dejar de pensar que siempre tenemos que ejecutar los proyectos de otros. Para eso tenemos que aprender a gestionar proyectos. Así que gracias por mencionarlo. Gracias porque aparte me hiciste no quedar tan loca con algunas cosas que las dice otro. Así que te agradezco por eso. Otra, por ahí esto que decía Sara recién de las condiciones de producción, y me parece que también las condiciones en las que ejercemos la terapia ocupacional en la Argentina no son inocentes, y está bueno que lo pensemos también como parte de lo disciplinar, porque si no es como que romantizamos, ¿no? Que vamos a tener la carrera y nos recibimos y todos, no sé, todos conseguimos trabajo y nos pagan bien y en blanco, ¿no? Entonces, recuperar estas cuestiones, cómo están vinculadas a la terapia ocupacional y no son algo escindido de lo que es la terapia ocupacional, pero sí está bueno. La veo a Daniela, lo que mencionaba de Virginia Woolf, hoy es el aniversario de la muerte de Virginia Woolf, todo venía escuchando de la mañana en la radio, por ahí recuperar, pueden leer un artículo de la doctora Valeria Testa que nos acompaña, que habla sobre las condiciones de producción, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto hacer cosas? Bueno, porque a veces no nos pagan para hacerlas, entonces todo cae en el voluntarismo o en la, no sé, o en esto que decía Hilda del mecenazgo, que nosotros no tenemos mecenazgo encima acá. ¿No? Que el mecenazgo sabe lo que es alguien que te pague, por ejemplo, por investigar o por hacer un libro. Bueno, nosotros no hemos, después nos tenés que dar algún consejo de cómo hacer eso porque no lo encontramos todavía. Y lo otro, por ahí contarles, ya que los tenemos acá, que, bueno, parte de quienes estamos aquí, tanto estudiantes como algunas docentes, Camila Quiroga, compañera de esta cátedra, Vanessa Graf, que nos ha prestado a todos sus estudiantes y ha participado hoy, algunas de las estudiantes también que tenemos acá presentes, estamos en la organización del próximo Congreso Argentino de Terapia Ocupacional. Muchas de estas cuestiones que nos compartiste las venimos trabajando como equipo, con algo hermoso que nos viene pasando, que es que todas, no tenemos nadie que haga lo mismo dentro del equipo. Todas hacemos cosas distintas. Entonces me parece que está bueno recuperar cómo estas cosas de las que venimos hablando no tienen que ver con un ámbito de intervención, sino con un modo de pensar la terapia ocupacional de manera crítica, como decía Celinda, con la aplicación de criterios que nos permitan pensar una terapia ocupacional mejor para lo que nosotros necesitamos. Nos anima, siempre nos encanta trabajar con gente joven como ustedes, porque nos parece que ustedes tienen todo para hacer en ese sentido, así que yo le agradezco a Hilda y a todas las que han participado el día de hoy por compartir, por ser generosas y compartir. O sea, ustedes saben que además de ser Hilda, es la autora de ese libro que nosotros usamos en la materia. Y bueno, que hoy podamos tener una autora que dispone de su tiempo, de sus ganas, de su voluntarismo, porque encima lo hizo gratis, les comento, así que además pone de su tiempo generosamente para compartir con nosotros, me parece que también tiene que ver con estos nuevos modos de pensar una terapia ocupacional,
Cuando hablamos de lo neoliberal, hablamos de eso también. Hablamos de que por ahí hay otros modos de pensar la construcción del saber que no están atravesados solo por el dinero. Bueno, creo que eso está bueno para pensarlo. Animarlas a participar en el Congreso. Me parece que el Congreso es de profesionales y de estudiantes. Ustedes tienen que ser parte de toda la construcción, así que las volvemos a invitar. Bueno, a las que nos acompañan virtualmente, obviamente las invitamos también, sabemos que muchas van a participar. Y bueno, también a seguir construyendo la terapia ocupacional, que siempre decimos que se construye desde la universidad, no es que uno se recibe y ahí empieza, ¿no? Ustedes hoy están construyendo nuevos modos de educación. Así que bueno, gracias Cita por todo lo que compartiste hoy, y bueno, otro aplauso si quieren. Pues muchas gracias y que descansen, que pasen buena tarde. Yo también voy a descansar, que acá son las 11:10 de la noche, así que también es hora de descanso para mí. Y nada, de nuevo gracias Elizabeth, y si me podéis pasar la grabación os lo agradeceré un montón. Me encantará tener la grabación de la sesión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.